Capítulo 1. 2 años. Habían pasado 2 años desde su fatídica batalla contra el caído Xel'Naga Amon. Con todo el universo en juego, esta era una guerra que no podían permitirse perder. Para prepararlos, se pusieron en marcha muchos engranajes para garantizar que estuvieran listos para esta guerra. En la víspera de la batalla final, el poder combinado del dominio Terran, el enjambre Zerg y el Protoss Daelam habían reclamado la victoria sobre el dios oscuro. Con Amon y sus legiones derrotados, llegó el momento de reconstruir. Los Zerg bajo su nuevo liderazgo de Sagara habían regresado a Char. De la guía de su nueva reina, habían reclamado todos los sistemas circundantes para ellos. Pero en su mayor parte permanecieron dentro de su territorio. Mientras ese fuera el caso, estaba bien. Artanis tuvo mucho trabajo por delante cuando reunió a los protos perdidos entre las estrellas. Lentamente, día tras día, Ayur estaba volviendo a su antigua gloria, ya que sus ciudades doradas se destacaban como un faro de esperanza y renovación para su gente. Por supuesto, el jerarca había decidido abandonar por completo las viejas costumbres de los protos, despojándose del Khala y del sistema de castas. Aunque fue una transición difícil, Artanis ahora entendió y respetó el valor de la individualidad y la diferencia. Bajo este nuevo ideal, la verdadera unidad fue posible ya que Khala y Nerasim y Purifers se habían vuelto a unir. Algunos Taldarim también se habían unido, pero finalmente la mayoría todavía prefería su camino. Con Valerian al frente del dominio, marcó el comienzo de una era dorada de paz y prosperidad en todo el espacio controlado por Terran. A diferencia de su padre, iba a ser un hombre mejor. Un gobernante benévolo que realmente tenía el mejor interés de su pueblo como su máxima prioridad. Desde que tomó las riendas del vasto imperio terrano, había realizado muchos cambios para garantizar un trato justo y equitativo sin importar el estatus o la posición. Pero uno de sus mayores cambios fue la alianza que había forjado con el protectorado Protoss que garantizaba la paz entre las dos civilizaciones. Aunque su primer encuentro no fue ideal y muchos se mostraron escépticos sobre este nuevo arreglo, fue lo mejor a largo plazo. Con vistas a Augustgrad desde su oficina trono, Valerian estaba orgulloso de todo lo que pudo lograr en su breve tiempo como gobernante. Sin embargo, tuvo sus críticos con varios civiles y reporteros de noticias que juzgaron cada uno de sus movimientos y decisiones. Fue este tipo de gente lo que le hizo arrepentirse de permitir el derecho a la libertad de expresión sin represalias. Sin embargo, tenía que ser comprensivo con ellos. Después de toda la corrupción y maldad que su padre había cometido, llevaría mucho tiempo limpiar la mancha del nombre Mengsk y restaurarlo a un título honorable. Aunque grupos como los Defensores del Hombre ciertamente estaban demostrando ser una espina en su costado. Pero lo que facilitó su transición a emperador fueron figuras influyentes como Matt Horner, quien respaldó su reclamo de poder. Con su apoyo, el ex segundo al mando de los Rhino Raiders ahora era un almirante que estaba a cargo de la mayoría de sus actividades militares. Aunque hubiera sido de gran ayuda si Jim todavía estuviera presente, ya que fue el hombre que lideró la carga. Era el tipo de persona en la que cualquiera podía confiar. Sin embargo, se negó a no querer ser parte de esta nueva era y prefirió su aislamiento y posición como un simple mariscal. Pero misteriosamente desapareció. Alrededor de ese tiempo, los planetas una vez rotos y estériles habían comenzado a volverse exuberantes con la vida. Se preguntó si estaban conectados de alguna manera, lo que le hizo pensar si Kerrigan estaba involucrada. Después de reflexionar por algún tiempo, Valerian suspiró mientras tomaba asiento en su escritorio ya que había mucho trabajo que necesitaba recuperar también. Sin embargo, algo más apremiante llamó su atención cuando todos sus sistemas de monitoreo fueron alertados. Viendo la pantalla, ¿qué es el mundo es eso? Como una puerta de piedra había surgido de repente en las calles de la ciudad. En un área concurrida dentro del distrito comercial de Augustgrad, muchos transeúntes no pudieron evitar detenerse y mirar el misterioso objeto que había aparecido. Sin embargo, no parecía ser peligroso, ya que ciertamente no fue concebido por Protoss con su diseño inusual. Definitivamente no era Zerg. De manera constante, la gente comenzó a acercarse con curiosidad, por lo que estaba haciendo una puerta de piedra en el medio de la calle. Pero pronto la pregunta fue respondida cuando los humanos del vacío comenzaron a marchar ordenadamente por la puerta. Por decirlo menos, los ciudadanos de Augustgrad quedaron confundidos ante este espectáculo. ¿Es esto una especie de espectáculo? ¿De dónde en el mundo vino esta gente? ¿Qué demonios? Aquellos que salieron por la puerta eran claramente humanos. Pero también había algunos muy no humanos con ellos que tenían una apariencia bestial.
Este grupo desconocido parecía algo sacado de la era medieval, que llevaba cosas como espadas y lanzas simples, lo que era un espectáculo extraño para cualquiera en el siglo XXVI. A medida que más de ellos comenzaron a filtrarse, hicieron que sus intenciones fueran bastante evidentes. Sacando sus armas, ahí fue cuando el ataque estaba en marcha. En pánico, los civiles trataron de correr solo para ser asesinados. Los que corrieron fueron asesinados por flechas o lanzas. Algunos incluso fueron perseguidos por soldados de caballería para ser cortados por la espalda. Los más monstruosos de estos humanoides fueron brutales en su matanza con sus garrotes, hachas, garras o colmillos. Poco a poco, la fuerza invasora comenzó a extenderse causando todo tipo de daños a medida que la ciudad estaba siendo devastada. Los civiles que estaban en las calles fueron asesinados en el acto o capturados para ser utilizados como esclavos. Se estaban destruyendo y quemando edificios y propiedades para intimidar. Porque lo que no estaba cerrado con cerrojos fue saqueado por el ejército invasor cuando creyeron oportuno reclamarlo como si fuera su derecho. Al ver todo esto suceder desde sus monitores, Valerian se sorprendió y horrorizó al mismo tiempo porque este enemigo era demasiado arrogante para atacar la capital del dominio Terran. Pero lo primero era lo primero ya que su gente era su máxima prioridad. Entonces, yendo a su sistema de transmisión, atención. Esto es una alerta roja. Todos los civiles evacúen rápidamente a un refugio de seguridad. Esto no es un simulacro. Lleguen a uno lo más rápido posible. Luego yendo a comunicaciones, Matt, ¿estás viendo esto? Viéndolo ahora, dijo Matt Horner, almirante del dominio Terran. No sé quiénes son, ya que de repente aparecieron en medio de la ciudad. Sin embargo, podemos dejar las especulaciones para más adelante, ya que necesitamos controlar la situación. Luego, al mostrar una proyección holográfica, monitorearon las actividades de los movimientos enemigos a medida que comenzaban a extenderse. Rápidamente se le ocurrió una estrategia y la puso en práctica. Me encargaré de las cosas desde aquí. Pondré el palacio bajo llave hasta nuevo aviso. Te actualizaré a medida que cambie la situación. Entonces dejo las cosas a su cuidado, almirante. Creando un perímetro de contención, los soldados en el terreno fueron los primeros en ser desplegados. Todas las bahías blindadas se activaron cuando se equiparon marines, merodeadores, médicos, segadores y fantasmas. Junto a ellos, los pilotos abordaron sus vehículos mientras los tanques de asedio, los demonios, los buitres, los lomos de diamante, los ciclones y los Goliath se movilizaban hacia sus zonas designadas. Saliendo rápidamente, se apresuraron a llegar a sus áreas. Pero su primera prioridad era la seguridad de los civiles, ya sea para sacarlos del perímetro o llevarlos a un refugio. Por lo tanto, la velocidad era esencial ya que los demonios, buitres y segadores fueron enviados como escoltas. Respaldados por depredadores, los guiaron a sus opciones más seguras. Recogiendo a los estranguladores, tomaron tantos como pudieron llevar y pisaron el acelerador a fondo mientras se alejaban a toda velocidad. Pero detrás de ellos, el enemigo los perseguía. Al ver la persecución, los marines, los merodeadores y los fantasmas apuntaron. Pero al ver al enemigo ampliado en su sud, no podían comprender si esto era realmente real. ¿Quién diablos eran estas personas y en qué diablos estaban pensando? ¿Espadas y flechas? ¿Armadura de placas finas sobre tela? ¿Montar a caballo de vuelta? ¿Estas personas han estado viviendo bajo una roca durante los últimos 1000 años? A menos que estés loco o seas un protos, estos tontos trajeron un cuchillo a un tiroteo. Pero no importaba. Estaban aquí sin ser invitados mientras atacaban a su gente y destrozaban su ciudad. Eso les dijo suficiente. Con los objetivos marcados en sus sensores, mientras sus rifles y cañones estaban fijados, soltaron toda la furia de sus armas de fuego mientras el sonido de las balas y las explosiones llovían por las calles. Como los soldados enemigos que estaban demasiado confiados y se burlaban de sus cobardes objetivos en retirada, rápidamente se convirtieron en conmoción y pánico. Al menos 50 soldados de a pie y de caballería murieron en un instante a causa de los brillantes destellos de luz. A estos hombres se les abrieron varios agujeros, mientras que a otros se les desmembraron los brazos, las piernas y barra o la cabeza por completo o vaporizados. Al ver una matanza tan brutal, el enemigo vaciló mientras la charla se elevaba entre ellos. ¿Qué están diciendo? Preguntó un infante de marina cuando su sensor de audio lo recogió. No es un idioma conocido en nuestra base de datos. Espera, tengo esto, respondió un fantasma. Con habilidades psíquicas sin importar la diferencia en cultura o especie, el lenguaje era fundamentalmente el mismo en su raíz base.
Entonces, con la traducción telepática, entendieron de lo que estaban hablando mientras se conectaban con quienes los rodeaban. No eran ovejas corriendo. Son todos magos. ¿Qué tipo de magia fue esa? Nunca había visto algo así. Protéjanse de inmediato. Mostremos a estos mestizos la fuerza de nuestro espíritu de lucha. Reuniendo sus movimientos, el pelotón se puso en formación de tortuga mientras sus escudos los rodeaban con sus lanzas que sobresalían como púas. Luego comenzaron a avanzar confiados en que sus defensas no podrían ser violadas. Pero cuán equivocados fueron rápidamente probados. Apuntando, un merodeador disparó una sola granada de castigo que destrozó instantáneamente la formación enemiga cuando sus escudos primitivos se convirtieron en metralla de metal y mataron a varios de los soldados. Los infantes de marina y los rifles fantasmas limpiaron fácilmente lo que quedó, ya que las balas atravesaron fácilmente su débil armadura y sus cuerpos de carne blanda. Mientras tanto, en un puesto de mando, varios técnicos estaban trabajando corriendo o filtrando datos en sus consolas, mientras Matt estaba detrás de ellos frente a una gran pantalla holográfica monitoreando la batalla hasta el momento. Su área está despejada, transmitió un técnico. Todas las unidades suban 100 metros hasta la nueva zona perimetral. Los refuerzos estarán allí, en breve. Estacione francotiradores en estos edificios para cubrir cualquier punto ciego. Los tanques de asedio se mueven a áreas marcadas para brindar apoyo de artillería. Números enemigos todavía están entrando por la puerta. Se han confirmado voladores enemigos mientras aparecían imágenes de hombres en lagartos voladores gigantes. Hombre, esto es demasiado loco, dijo Matt. ¿Quiénes son exactamente estas personas? Eso no importa por ahora, mientras comenzaba a ingresar comandos. Los misiles tierra-aire Goliath y clones deberían poder manejarlos. Pero saque todas las unidades aéreas disponibles del puerto estelar más cercano en caso de que las cosas se pongan difíciles para nuestras fuerzas terrestres. ¿Cuál es la ETA del crucero de batalla que llamamos? Por salto warp, deberían estar aquí en aproximadamente 5 minutos. Está bien, eso debería cubrir el despliegue orbital y el apoyo si es necesario. ¿Ya están instaladas nuestras torres de radar? Actualmente transmitiendo la configuración a través de enlaces ascendentes de red y satélites. La imagen debería estar disponible ahora, que actualizó el mapa holográfico que mostraba con más detalle cuántas unidades enemigas y amigas había en relación con su número y posición exacta. Todavía tenemos algunos civiles atrapados en algunos edificios. Haga que un equipo de segadores los evacúe. Mientras tanto, divida un escuadrón de Banshee para apoyar los esfuerzos terrestres, mientras los vikingos y los espectros recuperan el control de los cielos. Hagamos esto por los números y empujémoslos hacia atrás. ¿De dónde vinieron? Sí, señor. Todos los técnicos exclamaron. Como los segadores estaban ocupados atravesando edificios para llevar a las personas a un lugar seguro, eso dejó a otros para despejarles una ruta una vez que salieron. En una calle, 3 jinetes con lanzas se enfrentaron a lo que parecían ser unos extraños carros de metal. ¿Crees que te tememos? Gritó el soldado de plomo. Te mostraremos el poder de nuestras habilidades pulidas. Mientras los 3 cargaban hacia adelante en posición de justa. ¿Así que lo que quieres es una pelea de gallinas, eh? Cuestionó el piloto del demonio. Veamos quién parpadea primero mientras él y su compañero presionaban el acelerador que les devolvía la carga. Corriendo por el camino a toda velocidad, los jinetes apuntaron a los hombres dentro de los carros de metal porque estaban seguros de que no podían perder. Tampoco tenían que temer, ya que parecían no tener armas propias. A solo 10 metros uno del otro, los pilotos del demonio activaron su modo de murciélago infernal cuando los 2 vehículos se transformaron en mechs de combate que sorprendieron a su enemigo mientras sus caballos resollaban pateando en el aire por la sorpresa. De un solo golpe, los soldados de caballería fueron asesinados cuando los murciélagos del infierno los golpearon y los aplastaron en un instante. En otros lugares, los buitres sacaron a grupos de estos invasores disparando sus lanzagranadas. Para aquellos que corrían hacia ellos desde el punto ciego de su armamento, los pilotos sacaron sus pistolas Gauss de sus fundas y eliminaron a los estranguladores antes de continuar. Con la torre de radar activa en el perímetro, todo el software Terran se actualizó para reflejar el campo de batalla actual. Mientras 2 infantes de marina verificaban si un área estaba asegurada, sus mapas UD marcaron varios puntos rojos cerca de su posición. Acercándose, el mapa mostraba a varios combatientes enemigos escondidos en ambas esquinas. Lo más probable es que estos hostiles pensaran que podrían tenderles una emboscada.
Pero de lo que han mostrado hasta ahora, dudaban mucho de que sus armas simples pudieran dañar el vanadio del que estaba compuesta su armadura. En el peor de los casos, simplemente arañarían el trabajo de pintura. Pero como soldados profesionales, no tenían tiempo que perder con ellos. Entonces, encendiendo su mira infrarroja, fijaron todos los objetivos. Cambiando la configuración a perforación de armadura en sus rifles Gauss, luego dispararon a través de las paredes golpeándolos a todos. Confirmando que estaban abajo, todas las señales rojas desaparecieron de sus mapas a los que luego continuaron. Despejando una calle tras otra, el dominio Terran estaba haciendo retroceder a estos agresores. Diseñados exactamente para este propósito, los Bansees se desempeñaban fenomenalmente mientras revoloteaban alrededor de los edificios y rascacielos, lanzando sus misiles de ondas de choque que destrozaban al enemigo. Con su ordenanza diseñada para quemar el neoacero, aquellos que no tuvieron la suerte de ser asesinados por la explosión fueron literalmente derretidos vivos. Sin embargo, no fueron diseñados para lidiar con otros objetivos aéreos, ya que los soldados que montaban esos lagartos voladores les disparaban flechas o lanzas. Aunque los infantes de marina, los ciclones y los Goliaths estaban haciendo un trabajo decente al apoyar a sus Bansees mientras los fantasmas atacaban a los jinetes de lagartos, la superioridad aérea fue muy útil. Así que recuperando sus cielos, los espectros y los vikingos hicieron un trabajo rápido del aire enemigo ya que no tenían ninguna posibilidad contra los láseres o misiles. En poco tiempo, el aire plano del enemigo no existía, ya que su objetivo era eliminar cualquier volador que intentara salir por la puerta. Señor. El crucero de batalla ha salido del espacio Warp y ahora está sobre Augustgrad. ¿Cuáles son sus órdenes para ellos? Dijo un técnico. ¿Deberíamos volar la puerta y terminar este asedio? Continuó otro técnico. Yo no aconsejaría eso, dijo entonces el otro técnico. El análisis de datos ha regresado con respecto a la puerta. Parece estar distorsionando las dimensiones uniendo dos puntos en el espacio-tiempo desde aquí hasta donde sea que vinieran. Así que está funcionando como una puerta de enlace Protoss, dijo Matt. Sí, pero su firma de energía no se parece a nada que hayamos visto antes. Me preocupa que si destruimos la puerta, podría haber una reacción de energía de efectos indeterminados. Entonces dejaremos eso por ahora mientras Matt miraba la pantalla. Hasta ahora hemos recuperado la situación a medida que avanzamos. Así que no quiero causar más daños innecesarios a la ciudad por tener un crucero de batalla haciendo un bombardeo orbital. Luego marqué varios puntos en el mapa, quiero lanzamientos orbitales en estos lugares donde podrían necesitar ayuda. También lancé algunos equipos de evacuación médica para redesplegar tanques de asedio en la parte superior de estos edificios donde podamos atacar a su congregación principal. Pero si es posible, intente capturar algunos de ellos. Vamos a necesitar algunos para interrogarlos. Cumpliendo sus órdenes en el crucero de batalla, la infantería, los mechs y los pilotos se prepararon para el lanzamiento orbital. Los soldados fueron a varias estaciones de la bahía de armaduras mientras salían rápidamente uno tras otro agarrando un arma en su salida. Los motores de los vehículos se aceleraron cuando los ingenieros les dieron el visto bueno. Los mechs se conectaron cuando sus programas comenzaron a revisar los diagnósticos antes de la implementación. Una vez que todos terminaron de equiparse y verificar 2 veces su equipo, las fuerzas terrestres entraron en sus cápsulas de lanzamiento mientras vikingos, Bansees y espectros salían de la percha. Cayendo en picado a través de la atmósfera a medida que sus cascos exteriores se sobrecalentaban, estaban en Augustgrad en 1 minuto en las áreas en las que también fueron llamados. Reubicando los tanques en ubicaciones óptimas, cambiaron al modo de asedio cuando sus orugas y patas de anclaje se apoyaron en el suelo cuando emergieron sus cañones de ondas de choque. Dada la luz verde para disparar, desataron el infierno sobre el enemigo disparando proyectiles de tungsteno explosivos en áreas en las que el enemigo intentaba hacer fortalezas. Por más que intentaron protegerse, no fueron rival. La armadura de infantería rápida terrana podría durar algunos golpes. Los escudos de plasma Protoss en su mayor parte podrían cargar fácilmente a través de él. Los Zerg tenían métodos para contrarrestarlo con caparazones más duros, superándolos en número o excavando bajo tierra. Pero contra este oponente, fue como dispararle a un pez en un barril. Aunque en su mayor parte para los estranguladores que aún corrían por las calles de Augustgrad, las fuerzas del dominio hicieron todo lo posible para capturarlos vivos. Cambiando a munición de goma, dispararon contra algunos de los soldados que corrían. Puede que no haya sido letal, pero eran lo suficientemente fuertes como para abollar su armadura primitiva y romper sus huesos al impactar.
Los médicos que no estaban ocupados curando usaban poderosos tranquilizantes para sedar a los combatientes enemigos. Pero la unidad más efectiva fueron los drones depredadores, ya que los gatos robóticos generaban campos eléctricos, que generalmente se usaban para matar. Pero ajustando el bataje, fue suficiente para paralizarlos o dejarlos inconscientes para que otros los capturaran. Son todos apóstoles. Magos. Demonios. Esto debe ser la ira de los dioses. Retirada. Retirada. La moral del enemigo se había derrumbado por completo. Su formación se tambaleó mientras la confusión se extendía por sus filas. La primera línea que estaba tratando de escapar desesperadamente de la matanza que enfrentaban y la línea trasera cruzando la puerta sin saber qué terrores existían en este lado. Debemos irnos ahora. Deja el botín y los esclavos atrás. Si nos quedamos, nos matarán. Tendré mi venganza. Recuerda mis palabras. Observando desde su monitor, el almirante del dominio vio cuán patéticos serían los invasores si ninguno de ellos se atreviera a salir para enfrentarlos. Después de la muerte de miles de ellos mientras sus cadáveres cubrían las calles de la capital, debería haber quedado claro que habían desafiado tontamente a una fuerza mayor que ellos mismos. Aunque Mav sabía que mostrarles misericordia probablemente traería problemas más tarde. Todavía era un buen hombre en el fondo, ya que les permitiría irse a casa si se fueran ahora. Además, había capturado algunos miles de ellos, ya que serían suficientes para obtener información sobre quiénes eran exactamente estas personas. Entonces, al dar la orden, quiero un perímetro cerrado y ajustado que rodee esa puerta. Mientras se retiren, mantendremos la posición por ahora para poder acceder adecuadamente a la situación. Nadie debe abrir fuego a menos que sea absolutamente necesario. Haciendo lo que se les ordenó, las fuerzas del dominio rodearon la puerta con sus armas listas y a la vista mientras el enemigo se retiraba con la cola entre las piernas. Aunque hubo algunos alborotadores, las fuerzas enemigas se habían retirado por completo. Por ahora nadie más que personal militar debe ingresar a esa área, dijo Matt mientras daba su orden. Quiero que se coloque una línea de defensa alrededor de la puerta con búnkeres, infantes de marina y tanques que la protejan. Todos los demás deben estar preparados hasta nuevo aviso. Los fantasmas se llevarán a los prisioneros para interrogarlos. Eso es todo por ahora. Continuará. Capítulo 2. Había dos prioridades establecidas por el momento. Uno estaba vigilando y conteniendo la puerta. El segundo fue la recopilación de información. Muchos de los principales asesores científicos todavía no estaban seguros de qué era exactamente esta puerta. Aunque estaba claro que estaba uniendo dos puntos en el espacio como una puerta de enlace protos, no estaban seguros de cómo era posible. Tomando un análisis de composición, era como cualquier puerta simple hecha de una amalgama de minerales y metales. Pero para la fuente de energía en sí, ciertamente era un misterio, ya que era algo que nunca antes habían visto. Pero por ahora solo se aseguraron de que ningún visitante no deseado lo atravesara. Por lo tanto, los infantes de marina, los merodeadores, los tanques y algunas unidades aéreas de reserva debían asegurarse de que siguiera siendo así. Asignando sus recursos, las centinelas y las torretas de perdición también se colocaron en posiciones estratégicas para complementar sus defensas, ya que se necesitaban fuerzas del dominio en otros lugares para atender los daños causados. Además, asegurarse de que este fue realmente un incidente aislado como un ataque a coral fue realmente un gran problema. En su mayor parte, el enemigo en toda su audacia había intentado atacar de nuevo solo para sucumbir a los mismos resultados, si no peores, ya que ahora estaban más que listos para ellos. Las torretas de perdición creaban muros de fuego que dejaban cicatrices en los caballos e incineraban a los combatientes enemigos mientras el aire se llenaba de gritos de dolor y carne quemada. Con la puerta actuando como un cuello de botella, era como una oveja al matadero mientras estos tontos descarados marchaban hacia la muerte. El fuego de las ametralladoras y los lanzagranadas cegaban al ejército enemigo como malas hierbas en un campo. Los tanques en modo asedio fueron especialmente cuidadosos con su puntería asegurándose de no golpear la puerta para evitar cualquier consecuencia. Pero como ordenó el almirante Horner, debían ser perdonados si podían, ya que no tenía sentido esta matanza sin sentido. Pero debido a su número, no fue del todo posible atraparlos a todos con vida. Durante breves momentos, cuando los ataques se detuvieron, se enviaron exploradores para buscar sobrevivientes mientras los médicos se ponían a trabajar para curarlos mientras los llevaban a la contención. Después de su cuarto intento de invasión, los ataques se detuvieron ya que las fuerzas del dominio estaban más tranquilas.
Mientras tanto, aprendieron todo lo que pudieron de los combatientes enemigos que habían capturado. Con fantasmas y otros telépatas actuando como interrogadores, también aprenderían lo que necesitaban en momentos, ya que las barreras del idioma no eran un gran problema para ellos. Pero a medida que se recopilaba la información, les resultaba un poco difícil creer en lugar de comprender lo que estaban aprendiendo. El mundo del que venían sonaba como sacado de un cuento de hadas. Eso realmente significaba algo que venía de una civilización que viajaba por el espacio, que había atravesado las estrellas y era testigo de los muchos misterios y maravillas que el universo tenía para ofrecer. Pero cosas como duendes, trolls, ogros, elfos, enanos, dragones y, sobre todo, magia, eran cosas que se suponía que no eran reales. Sin embargo, aparentemente de alguna manera lo eran. Sin embargo, eso era algo que investigarían más tarde. Pero lo más importante era el enemigo al que se enfrentaban, conocido simplemente como el Imperio, así como los reinos subordinados que tenían a su disposición. Su fuerza militar y aproximadamente su cultura era relativamente equivalente a la del Imperio Romano hace casi 2000 años en relación con la historia terrana. En cuanto a la razón de su ataque, fue simplemente por el imperialismo, ya que querían conquistar una nueva tierra y reclamar lo que habían ganado. En su mayor parte, aprendieron todo lo que realmente necesitaban saber, ya que podían avanzar desde allí. Sin embargo, era prudente que reunieran cualquier otra inteligencia que pudiera parecer vital para futuras estrategias. Por lo tanto, en una de las salas de interrogatorio, un hombre con una armadura muy elegante se sostuvo la cabeza mientras la ansiedad lo devoraba. Es una vergüenza que un noble como yo sea capturado por estos bárbaros. Pero además de su orgullo mancillado, también estaba su miedo al ver a los enemigos con una magia aterradora mientras el sonido de los truenos y las explosiones de fuego mataban a sus compatriotas. Cuando sus fuerzas señalaron una retirada, él y muchos otros se perdieron dentro de las densas estructuras que los rodeaban, ya que era como intentar correr alrededor de Acuso con los ojos cerrados. Al final, todos fueron capturados por el engaño de los bárbaros. Pero siendo un noble con un gran ego, se negó a admitir su pérdida. Esos cobardes. Se negaron a enfrentarme en una batalla uno contra uno. Tuvieron que recurrir a sus números y trucos. Los mataré a todos. Lo juro. Ya sabes lo que dicen de los perros débiles, que ladran y no muerden. Alarmado por la voz, el noble se puso de pie mirando a su alrededor tratando de encontrar de dónde venía. Luego, en unos momentos, un relámpago azul brilló cuando las formas hexagonales tomaron forma. Una vez que la luz se desvaneció, una mujer rubia con un traje blanco con una armadura extraña se paró frente a él ahora. Para las operaciones especiales fantasmas, Novaterra había estado allí todo el tiempo bajo una capa mientras sondeaba en silencio la mente de su prisionera. Después de los primeros que tuvo que interrogar, se dio cuenta rápidamente de que a estos nobles les gustaba hablar mucho sobre su honor y orgullo heridos. Francamente, solo quería tomar tranquilamente lo que necesitaba sin todos estos desvaríos sin sentido que tendría que soportar. Sin embargo, ya estaba bastante molesta con este supuesto soldado. Sacando su cuchillo de combate, su prisionera retrocedió con cautela solo para que ella lo apuñalara en la mesa y luego retrocediera. ¿Qué? ¿Cuál es el significado de esto? Los nobles preguntaron cuidadosamente. Dijiste que nos ibas a matar, ¿de acuerdo? Así que muéstrame lo que tienes, chico duro. Pero después de leer las primeras capas de su mente, la expresión de Nova mostró su absoluto disgusto por el hombre. ¿O es matar a mujeres y niños desarmados el pináculo de tu honor y orgullo? ¿Qué hombre tan patético eres? Enfadados por haber sido insultados por alguna mujer, los nobles tomaron el cuchillo para atacar. Pero al ser uno de los mejores usuarios de habilidades psíquicas, Nova podía prever fácilmente de 5 a 10 movimientos por delante de su prisionero, ya que era predecible y estúpido. Esquivando su golpe, ella lanzó un gancho. Respaldado por las fibras musculares sintéticas de su traje ambiental, su fuerza mejorada hizo que el noble sufriera una conmoción cerebral leve, una mandíbula fracturada y varios dientes astillados cuando cayó al suelo. Parece que vamos a hacer esto de una manera divertida. Durante los siguientes 10 minutos, se escucharon fuertes golpes y golpes en la habitación. Luego, momentos después, Nova salió mientras sus nudillos goteaban sangre, mientras su prisionero yacía inconsciente en el suelo, mientras su rostro sangraba e hinchaba por la golpiza que recibió. Afuera de la puerta de guardia, un infante de marina escuchó todo mientras veía los resultados de esta sesión. Sabes que se supone que no debes tratar a los prisioneros así. ¿Qué puedo decir?
Nova se encogió de hombros. Me quitó el cuchillo y tuve que defenderme. Luego, agitando la mano mientras comenzaba a alejarse, después de que lo repares, llévalo de regreso a su celda. Al verla irse, el infante de Marina no aprobó sus acciones. Sin embargo, tampoco lo condenó. Estos hombres los atacaron sin provocación porque querían esclavizar a su pueblo. Pero como civilización y más como pueblo, necesitaban ser mejores. Tan fácil como sería cristalizar su planeta, tenían que ser mejores que eso. Augustgrado, el palacio. Esta es una situación bastante problemática en la que nos hemos encontrado, dijo Valerian mientras miraba por la ventana. Pero verdaderamente tontos por lo que intentaron hacer. Honestamente, pensé que esto era una broma terrible, dijo Matt. Pero es como lo vimos. Claramente no son una amenaza para nosotros ya que su tecnología más avanzada ha quedado obsoleta durante los últimos 2 siglos. Pero tengo más curiosidad por saber cómo llegaron aquí, continuó el joven emperador. Por lo que se aprendió, esta puerta está siendo impulsada por magia, a lo que no pudo evitar encogerse un poco. Bueno, sea lo que sea, está uniendo nuestros dos mundos. Preferiría que no desfilaran continuamente por aquí. Creo que sería prudente cruzar y tomar el control de su lado para disuadirlos de cualquier ataque adicional. Lado es el punto de origen, podríamos cerrar la puerta desde su extremo, así como ubicar dónde está el planeta en relación con nosotros. Ciertamente Valerian asintió. Haz que suceda, almirante. Aunque ese podría haber sido el objetivo principal, esto brindó una oportunidad interesante a través de este trágico evento. Por supuesto, tenían muy poco interés con el planeta, sus recursos o aquellos que vivían en él, ya que era una moneda de 10 centavos por docena en todo el sector Koprulu. Porque su principal interés era la puerta en sí misma, ya que podría contener el secreto para descifrar la tecnología Warp. Aunque estaban en términos amistosos con los protos. Compartir tecnología estaba a eones de distancia, ya que eran simplemente hombres de las cavernas en comparación con la raza psiónica. Pero si pudieran aprender los secretos de la puerta, el viaje interestelar por todo el espacio controlado por los terranos sería mucho más fácil. Lo que requeriría que los barcos tardarán de minutos a horas en viajar, ahora tomaría solo unos segundos. Las aplicaciones para uso civil y militar fueron bastante variadas. Pero, por supuesto, esto era secundario ya que quería demostrar ser un mejor hombre que su padre. Por lo tanto, poner fin a esta batalla sin sentido y tratar de cerrar la puerta tuvo un precedente inmediato. Con la luz verde, la operación estaba en marcha. Augustgrado. Con una comprensión absoluta de lo que podrían enfrentar, solo se necesitaba una pequeña fuerza para cruzar a su mundo. Si fuera necesario, era bastante simple construir estructuras de defensa automatizadas para complementar sus fuerzas. Pero para asegurarse de que el viaje fuera seguro, los depredadores fueron los primeros en ser enviados cuando los gatos robóticos atravesaron la puerta. Al llegar, se encontraron con varios guardias que empuñaban armaduras y espadas simples mientras atacaban. Aunque contra el metal superior del que estaban hechos los depredadores, estaban perdiendo el tiempo. Astillando su hoja cada vez que golpeaban, sus espadas finalmente se rompieron. Contrarrestando, lanzaron un campo eléctrico de alto voltaje que mató a los que estaban alrededor, ya que sus armaduras primitivas solo amplificaron su ataque. Sin amenazas visibles alrededor, los depredadores comenzaron a transmitir telemetría del entorno que los rodeaba. Sin embargo, pronto mostró que había más hostiles en camino. Moviéndose a través de la puerta en una formación de incursión estándar, los infantes de marina y los merodeadores cruzaron con sus armas listas para disparar a cualquier cosa que se presentara como el enemigo. Al ser atacados por varios pelotones, fueron eliminados instantáneamente cuando sus cuerpos fueron acribillados a balazos o destrozados por una granada. Una vez que confirmaron que estaba despejado, dieron la señal para que SCB cruzara junto con un equipo de construcción y suministros. Con una inspección relativa del área, la construcción estaba en marcha mientras establecían un perímetro estrecho alrededor de la puerta para la defensa. Todo lo demás era la segunda prioridad, ya que necesitaban asegurarse de que el área estuviera segura. Entonces, extendiéndose aproximadamente 75 metros alrededor de la puerta, se colocaron muchas capas de defensa. Al igual que con la guerra tradicional, los muros eran un hecho. Pero en el mismo borde del perímetro, se plantó un campo completo de minas de ventana cuando las arañas mecánicas se movieron a su posición. Excavando en el suelo, cada uno de ellos estaba armado con municiones explosivas capaces de eliminar objetivos aéreos o terrestres, ya que estaban listos para desplegarse cuando fuera necesario. La siguiente capa eran torretas de perdición y centinelas.
Las herramientas defensivas más ideales para contener tanto los objetivos de carga como los de enjambre. Luego, finalmente, cerca de donde estaba la puerta, estaban estacionadas la mayoría de las fuerzas del dominio. Los tanques se pusieron en formación creando una línea de asedio mientras se colocaban torretas de misiles para protegerse contra los ataques aéreos. También se construyeron búnkeres cuando se colocaron Goliaths cerca de ellos. Ahora cruzando por la puerta él mismo, Mad miró hacia el mundo en el que había puesto un pie al ver sus cielos azules claros y un paisaje verde exuberante. Sin embargo, no pudo evitar sentir ambivalencia sobre toda esta operación. Aprendiendo mucho durante su tiempo con los Raiders, fue un táctico competente. Sin embargo, con respecto a la batalla que se avecinaba, solo espero que se vayan, ya que no quería matar inútilmente a estas personas. Pero al mismo tiempo, los terranos que fueron asesinados exigieron justicia por lo que se hizo. Así el enigma. Con suerte, podría terminar con esto sin demasiado derramamiento de sangre. Área especial. Mucho había sucedido después de que regresaran las noticias de que la invasión había fracasado. Se llevó a cabo una audiencia de consejo entre políticos y líderes militares ante el rey para determinar cuál debería ser el próximo paso. Abriendo el piso principal estaba el orador principal. Perdone mi rudeza, señor, pero parece que hubo un grave error ya que hemos perdido una sexta parte de la fuerza de combate total de nuestro imperio. ¿Cómo pretende compensar este desastre sin precedentes? Acomodándose en su trono, el emperador Mol, el gobernante del imperio, habló. Marqués Garcel, comparto su preocupación. Yo también paso noches sin dormir con señores extranjeros levantándose contra nosotros como uno solo. Sin embargo, en cada momento de crisis, ¿no nos hemos unido y luchado? Como la guerra de Artek hace 250 años. No me acuses de ser invencible o serías uno de los que jugarían en la cancha día tras día hasta que el enemigo haya llegado hasta nuestra puerta. Luego se abrió la palabra a las inquietudes y acusaciones de los presentes. Pero han pasado 7 días. 2 desde que los enemigos contraatacaron. Nuestras fuerzas expedicionarias fueron destruidas y la puerta fue tomada. El sonido del trueno fue todo lo que escuchamos. Nuestros soldados fueron completamente aniquilados. Nunca había visto una magia tan aterradora. Lucha, entonces. Si nuestras fuerzas son insuficientes, reuniremos más de nuestros estados vasallos. Las disputas continuaron durante algún tiempo hasta que su rey exigió su atención mientras se levantaba de su trono. No podemos permanecer inactivos en este momento. Ordenó Moltz. Eso no nos deja más remedio que luchar. Envíe emisarios para solicitar refuerzos de nuestros vasallos. Para combatir a estos invasores de otro mundo que buscan conquistar este continente, reuniremos todo nuestro poder y recuperaremos Al-Nusil. Lo que se ganó el aplauso de los jefes militares. Aunque esa era la intención principal, también fue una estratagema inteligente. Con el imperio debilitado por su expedición fallida, no tardaría mucho en estallar una guerra civil, ya que los estados vasallos que habían subyugado intentarían rebelarse. Por lo tanto, antes de que pudieran tener ideas, tendrían que debilitarse y no comprometer su autoridad. Incluso si los reinos aliados reclamaran la victoria o la derrota, el imperio permanecería en el poder. Colina de Almus. Cuando las fuerzas vasallas se reunieron, esperaron en la base de la colina mientras sus ejércitos se preparaban para la batalla. Cada uno de ellos estaba ansioso por la guerra, queriendo bañarse en la gloria y el honor de derrotar a un enemigo poderoso. Mientras los líderes hablaban ruidosamente de su victoria, solo a un hombre no le gustó cómo se sentía esta situación. El rey Duran del reino de Elba se sentó en silencio a un lado mientras reflexionaba sobre la batalla que se avecinaba. Por lo que habían informado los exploradores, esta debería haber sido una pelea fácil ya que el enemigo estaba completamente superado en número 10-1. Sin embargo, entre ellos había muchas estructuras metálicas extrañas que nunca había visto antes, ya que parecían seguros de que no podían perder. Pero lo más curioso fue por qué fueron llamados y en pleno vigor. En la historia del imperio, ni una sola vez se han encontrado con un enemigo al que no pudieran derrotar. Sin embargo, ¿por qué pedir refuerzos si el enemigo era tan insignificante? Luego, sacudiendo la cabeza de estos pensamientos, el viejo rey probablemente estaba pensando en esto. Hoy, mientras marchaban sobre Al-Nusil, iba a ser una victoria gloriosa. Colina de Almus. Con la mayoría de las defensas terrestres en su lugar, se estaban construyendo otras estructuras. Desde un puesto de mando temporal, Matt y varios técnicos coordinaron sus movimientos. Con 5 días completos para construir, todo lo que necesitaban estaba en funcionamiento.
Cuando se enfrentó a una guerra intergaláctica contra insectos de gran tamaño y extraterrestres súper avanzados, la velocidad y la eficiencia fueron la supervivencia. El primer día, sin saber del todo a qué se enfrentarían, habían construido un punto de apoyo lo suficientemente bueno como para defenderse de un pequeño ejército de Protoss y Zerg. Con cada día subsiguiente de trabajo, cualquier debilidad que pudieran haber tenido desapareció ya que estaban listos para cualquier forma de ataque, ya sea por aire, tierra o mar. Supervisando su progreso, informaron los técnicos. La torre de radar está levantada, señor. Estamos detectando fuerzas enemigas reunidas al pie de la colina. Están llegando los cálculos. Sus números se estiman en alrededor de 100.000. Todas las defensas han sido revisadas una y otra vez. Estamos listos para atacar. Activando una cámara mientras se acercaba al enemigo, Matt solo pudo suspirar mientras sacudía la cabeza mientras comenzaban su ascenso por la colina. ¿Están los altavoces arriba ahora? Sí, señor. Su idioma se ha subido al adjunto. Podrá hablar con ellos en tiempo real. Aunque dudo que lo escuchen. Sin embargo, todavía quería intentarlo. Levantando la radio mientras veía acercarse al ejército desde su monitor. Atención fuerzas del Imperio. Mientras la voz de Matt se extendía por todo Al-Nusil. Habla el almirante Matt Turner de Terran Dominion. Ahora está entrando en nuestra área, ya que cualquier intrusión adicional será vista como un acto de agresión. Retírese ahora o nos veremos obligados a atacar. El enemigo al principio se sobresaltó por la voz que todos escucharon. Pero aún así continuaron marchando. Incluso después de escuchar la advertencia, se mantuvieron implacables, ya que incluso algunos de ellos se rieron burlonamente. La única razón por la que un oponente daría una advertencia sería porque era débil o cobarde. Al ver su respuesta, te doy esta última advertencia ya que ahora estás entrando en el punto de no retorno. Retírate ahora o nos veremos obligados a abrir fuego. Ahora dentro del campo de tiro, no tenían otra opción. Si no escucharan razones, entonces la fuerza sería lo único que entenderían ahora. Ingresando comandos a su consola, Matt emitió sus órdenes. Todas las fuerzas, enfréntense cuando se activaron las defensas de la base. Poniendo un pie en Al-Nusil, el ejército vasallo pronto se enteraría de que este campo de batalla sería su tumba. Mientras caminaban sobre las muchas minas viudas, mientras subían una vez que eran lo suficientemente profundas, se desató el infierno. En la parte superior, los tanques de asedio apuntaban coordinando sus objetivos para causar el mayor daño. Los Goliath permanecerían en espera mientras que los infantes de marina y los merodeadores se mantendrían dentro de los búnkeres. Aunque era dudoso que consiguieran que los depredadores lejanos acabaran con cualquier estrangulador que por algún milagro llegara hasta ellos. Una vez que estuvieron en posición, el ataque estaba en marcha. Al activar todas las minas viudas, la IA de a bordo apuntó a cualquier enemigo que estuviera cerca de ellos disparando sus misiles Sentinela mientras surgían del suelo. Al alcanzar sus objetivos, estalló una explosión secundaria cuando la metralla atravesó a cualquiera que estuviera cerca. Atacando desde arriba, la línea de asedio comenzó su bombardeo mientras proyectiles de tungsteno explosivos atravesaban el área. Diseñadas para estas situaciones, las minas viudas solo sentían las vibraciones de los ataques. Si estaban demasiado cerca, simplemente cavarían más profundo para evitar daños. Una vez que se reabasteciera su armamento, volverían a disparar. Al-Nusil está en erupción. ¿Qué magia es esta? El mismo suelo nos está atacando. Corre. Debemos llegar hasta allí. Como el campo de batalla estaba cubierto de fuego y muerte, muchos pudieron cruzar. Pero ellos también se detuvieron pronto cuando aparecieron torretas de perdición desde el suelo a su alrededor mientras estallaban muros de fuego que bloqueaban su camino. Las armas Sentinela también se activaron disparando a cualquier cosa que estuviera cerca de ellos antes de retirarse al suelo o al confirmar que los combatientes enemigos habían sido silenciados. Pero sobrevolando estaban los jinetes de Wyvern, ya que solo unos pocos de ellos fueron eliminados por las defensas automatizadas. ¿Qué tácticas tan cobardes usan estos bárbaros? Les mostraremos nuestro poder. Muerte al enemigo. Cargar. Al detectar fácilmente a los hombres en los lagartos voladores, las torretas de misiles fueron alertadas de su presencia cuando se encontraron con misiles. Lo acompañaban baterías de tormenta infernal, ya que los muchos cohetes en miniatura garantizaban que algo sería golpeado. Los Goliath también dispararon sus misiles antiaéreos Hellfire en apoyo. Desde sus búnkeres, los infantes de marina comenzaron a disparar mientras sus sistemas de puntería ayudaban a la coordinación ojo-mano para aumentar su precisión.
Armados con proyectiles perforantes y respaldados por los aceleradores magnéticos de su estructura de defensa, los voladores enemigos caían como moscas. Para los 10.000 hombres del ejército vasallo que fueron enviados a esa colina, la batalla terminó en menos de 10 minutos, ya que todo lo que quedaba era la muerte y el sufrimiento de aquellos que aún se aferraban a la vida. Mirando en estado de shock absoluto desde su colina, el rey Durán y algunos de los otros líderes no podían creer lo que habían presenciado. Una magia tan abrumadora y aterradora, prácticamente al nivel de los dioses. Todo lo que pudieron ver en ese instante fueron destellos de luz y humo negro mientras el aire se llenaba de los gritos de sus compatriotas. Ante una vista tan espantosa, su comportamiento, una vez demasiado confiado, se había desvanecido por completo y fue reemplazado por miedo y confusión, ya que no podían entender qué tipo de monstruo estaba frente a ellos ahora. Al ver los cuerpos de todos sus muertos, se necesitaría un ejército de magos o apóstoles para sobrevivir. Aunque lo más inteligente hubiera sido retirarse, el orgullo y la arrogancia fueron su mayor enemigo ese día. Enviaron otros 40.000 hombres, emplearon una táctica más defensiva mientras intentaban abrirse camino con sus escudos listos en todo momento. Pero incluso con el cambio de estrategia, terminó igual, ya que Al-Nusil estaba lleno de los cuerpos de sus soldados. Ante una pérdida tan devastadora, muchos soldados del ejército vasallo ya se habían escapado. Llámalo inteligencia o miedo, pero fue un suicidio desafiar a estos monstruos desde más allá de la puerta. Aunque fueran llamados cobardes o desertores, sus vidas eran más preciosas que su honor. Sin embargo, no fue lo mismo para los demás que se quedaron a luchar. Reuniendo lo que quedaba de su ejército para un último asalto, decidieron atacar bajo el velo de la noche para sorprender a su enemigo. Sin embargo, qué equivocados iban a estar pronto. Acercándose una vez más, bien podrían haber estado sosteniendo un cartel con luces a todo volumen de que venían. La torre de radar ya los había visto en el momento en que entraron en su campo de visión. Con el personal de Dominion teniendo acceso a la visión nocturna, estaban claros como el día. Malditos tontos, Matt suspiró con cansancio, simplemente no aprenden, les había dado todas las oportunidades para irse en paz. Sin embargo, estos primitivos eligieron la violencia por su propia voluntad. Por lo tanto, no tuvo más remedio que responder de la misma manera con fuerza letal. Teniendo en cuenta su tecnología primitiva, luchar de noche era más una desventaja para ellos. Repitiendo lo que había sucedido en los dos primeros ataques, esto ya no era ni siquiera una batalla, ya que era más un control de multitudes. Una vez que comenzó a llover proyectiles de cañón, misiles y balas, el enemigo no tardó mucho en dispersarse. Con poca visibilidad y los gritos de muerte siendo lo único comprensible que podían escuchar, la batalla estaba decidida. Con más de la mitad de sus fuerzas diezmadas en los asaltos anteriores y presenciando de primera mano la diferencia en su poder militar, su moral estaba prácticamente por los suelos. Después de confirmar que el enemigo se había retirado por completo, los terranos finalmente pudieron descansar fácilmente. Una vez que llegó la mañana, los equipos de limpieza retiraron los cadáveres que cubrían la colina. Como no estaban familiarizados con las tradiciones o costumbres de este mundo con respecto a sus muertos, un entierro simple estaba bien y era un marcador de dónde yacían. Finalmente, con algo de paz y tranquilidad, los científicos e ingenieros se pusieron a trabajar con sus tareas asignadas. Se construyó un faro para ubicarlo dentro de la inmensidad del espacio. Si tenían éxito en cerrar la puerta, el equipo visitante necesitaría que lo recogieran. Hasta ese momento, trataron de entender la puerta lo mejor que pudieron. Sin embargo, el progreso fue bastante lento ya que todavía tenían mucho que aprender sobre los viajes Warp. De acuerdo, podrían haber llamado a los protos. Pero lo más probable es que hubieran cerrado la puerta y eso sería todo. Como había pedido Valerian, estudiar la puerta podría abrir muchas puertas y oportunidades al dominio. Una parte de eso fue entender su historia y la de este mundo. Al ver que el imperio los había invadido de la nada sin un reconocimiento adecuado, esta puerta debe haber sido algo común en este mundo. Al revisar una lista, Mad necesitaba reunir equipos para investigar esto. Tan importante como era para quien estaría en este equipo, también importaba qué tipo de persona era. Estos equipos serían los enviados de los dominios que representarían quiénes eran como civilización. No estaban seguros de cuánto tiempo estarían aquí. Pero era mejor jugar bien con los lugareños para recibir su cooperación en su investigación. Entonces, al revisar la lista, el almirante Terrano tuvo que elegir cuidadosamente quiénes serían. Continuará. Capítulo 3.
Qué problemático de hecho, dijo Valerian mientras se sentaba en su escritorio mientras monitoreaba todas las formas de comunicación, desde las noticias hasta los sitios de chat. Se discutió mucho en todos los ámbitos sobre quiénes eran estos invasores y cómo deberían ser tratados. Sin embargo, el consenso generalmente aceptado fue que se exigía justicia en el pago de su sangre. Al recibir la señal de la baliza del equipo visitante, sabían exactamente dónde estaba su mundo natal. Teniendo en cuenta lo que han visto hasta ahora, fue una tarea bastante simple con muchas opciones estratégicas. Una de sus muchas opciones era enviar un pequeño escuadrón de cruceros de batalla clase Gorgona al planeta. Armados con los últimos diseños de baterías láser y el cañón Yamato, el intenso calor y la descarga de energía habrían convertido la superficie de su mundo en vidrio. Otra posibilidad era lanzar varios misiles nucleares de clase apocalíptica que convirtieran su otrora exuberante mundo verde en un páramo radiactivo que devastó por completo el medio ambiente y sus habitantes. Aunque si realmente querían hacer esto muy personal, era bastante fácil reunir fuerzas terrestres y aéreas para un asalto directo. Con los miles o millones de soldados del dominio ansiosos por hacer que estos hombres de las cavernas paguen por sus crímenes, con esta táctica, todo su mundo estaría bajo su control en una semana. HMM. Pero no es tan simple, pensó Valerian, ya que todos estos planes involucraban un genocidio masivo. De la información que extrajeron de sus prisioneros, había muchas civilizaciones diferentes viviendo en esta región especial. De las numerosas culturas, solo una de ellas, el Imperio, fue responsable de la parodia de August Grado. Entonces, si su pueblo estaba exigiendo justicia, él se la dará. Pero representando los ideales de un buen hombre y gobernante, lo haría de la manera correcta. Eso significaba ir tras los responsables. Sin embargo, si este enemigo decidió oponer resistencia, lo que sucedió a continuación fue culpa suya. Región especial. Compartiendo los mismos sentimientos, Matt todavía estaba ocupado reuniendo equipos para investigar el área. Desplegando un par de satélites en órbita alta, rápidamente generaron un mapa del área general que rodea la puerta. Todavía tomaría algún tiempo saber qué y dónde estaba todo en este planeta, pero por ahora sabían la ubicación de un par de pueblos y aldeas. Más importante aún, dónde estaba el imperio. Si realmente se tratara de empujar y empujar, entonces fácilmente podrían obtener un bloqueo alrededor de su capital y mantenerlo cómodamente. Pero mientras no hicieran movimientos agresivos, investigar la puerta era una prioridad actual. Teniendo eso en cuenta, el almirante del dominio solo tenía en mente la composición del equipo. Los arqueólogos, antropólogos o científicos con experiencia en física eran imprescindibles, ya que serían fundamentales para estudiar el artefacto. Un destacamento militar era un hecho en caso de que ocurrieran problemas. Médicos en caso de que alguien resultara herido. Telépatas para comunicación en tiempo real con los nativos. Aunque los equipos de reconocimiento estarían conectados con ayudantes para ayudar en la traducción, era bueno tener copias de seguridad en caso de que sucediera algo. Por supuesto, los ingenieros de combate si algo se descompone durante su tiempo fuera, así como la configuración de defensas automatizadas si es necesario. Pensando mucho en los antecedentes y los tipos de personalidad, terminó de armar su tercer equipo de reconocimiento. Recopilando sus archivos, la solicitud se envió cuando el equipo se reunió y llegó a la región especial en 1 o 2 días. Repasando la lista, Matt marcó cada uno de ellos. Jaque Ramsey era un buen candidato para esta misión. Un hombre moreno bastante alto que parecía bastante soso a primera vista. Uno de los mejores que había en su campo, ya que era un destacado experto en el estudio de culturas alienígenas. Además, después del final de la Segunda Gran Guerra, la mayoría de sus preguntas habían sido respondidas, dejándolo sin mucho que hacer. Por lo tanto, cuando se le ofreció esta tarea, no pudo empacar sus cosas lo suficientemente rápido. Con su conexión anterior con Samara, podría ser capaz de dar una idea sobre la puerta. Rosemary Dahl, una ex infante de marina convertida en mercenaria, se había unido una vez más al ejército del dominio con la condición de que iría a donde quiera que fuera Jaque. A primera vista, era bastante hermosa con cabello castaño y una estructura pequeña. Sin embargo, una soldado muy competente entrenada en muchos tipos de guerra, también tenía una conexión previa con Samara que podría resultar útil. Shinokuri Bayashi era un infante de marina que servía en la 405. Ella era tan dura como era posible y obtuvo altas calificaciones en combate cuerpo a cuerpo y armas de fuego. Al igual que Rosemary, a pesar de su aspecto, nunca se la subestimaba.
Una vez dentro de una servoarmadura, buena suerte para encontrar algo que pueda detenerla, ya que un informe decía que había matado a un ultralisco sin ayuda. Posiblemente una exageración, pero ninguno de sus compañeros de escuadrón ha negado la historia. Mary Suzette como médica activa del equipo. Llegó como muy apreciada por los muchos equipos en los que había servido. Descrita como una chica rubia, cursi y enérgica, a mucha gente le gustaba por lo positiva que era, ya que mantenía alta la moral de todos. Aunque no era exactamente parte del dominio, Rad Nathaniel, un espectro que trabajaba para Tosh, terminó siendo reclutado. En su mayor parte, los espectros aún no confiaban en el dominio y mucho menos en cualquiera que compartiera el nombre de Mengsk. La única razón por la que algunos espectros trabajaron con el dominio fue bajo la simple noción de mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Si alguna vez llegaba el día en que Valerian tomó el camino equivocado, entonces habría un asesino de espadas de sombra allí para clavarle un cuchillo en la espalda. Por supuesto, Valerian sabía de este hecho y simplemente se rió de él para mantenerlo honesto. Aunque con respecto a este espectro, no sabía mucho sobre él aparte de su apariencia oscura y misteriosa, ya que incluso su rostro estaba cubierto por túnicas. Al parecer, realmente amaba su katana, ya que siempre parecía llevar una. Pero, no obstante, Tosh avaló por él su competencia. Actuando como ingeniero de combate estuvo Milo Kaczynski, quien sirvió con los Rhino Raiders desde el principio. Personalmente, hubiera preferido a Rory Swan, ya que tenía algo de experiencia en el campo de combate. Sin embargo, estuvo ocupado en estos días jugando con muchos proyectos. Pero Milo era igual de bueno cuando se trataba de maquinaria. Teniendo en cuenta el nivel de peligro de este planeta, era un buen lugar para ganar algo de experiencia. Junto con ellos estaban otras personas misceláneas que se unirían a esta misión. Cuando cruzaron la puerta, fueron recibidos a su llegada y se les entregó un paquete de atención con toda la información relevante que necesitarían. Con tiempo para descansar, se reunieron frente a Matt para su sesión informativa en el centro de comando. Bienvenidos todos a Falmard. Matt abrió saludando al equipo recién formado. Les agradezco por aceptar formar parte de esta misión. También me disculpo por lo apresurado que puede parecer todo esto. Pero como todos ustedes deben saber, no queremos asustar a la gente con un evento sin precedentes como este. Por lo tanto, queremos para mantenerlos informados tanto como sea posible sobre esto. Así que iré directamente a eso. Durante el tiempo que estemos aquí, tenemos un objetivo de dúo para estudiar el artefacto de la puerta y aprender todo lo que podamos sobre él. Y cerrarlo, así como llevar a los responsables de atacar a August Grad ante la justicia. Ahora, en su mayor parte, cada grupo estará dirigido por el equipo científico, ya que todos seguirán su ejemplo, indicando Jaque. Sin embargo, durante situaciones hostiles que requieren un pensamiento militar estratégico, el comando cambiará hasta que el asunto se resuelva, señaló Rosemary, a lo que luego levantó la mano. ¿Sí? No entiendo por qué no volamos la puerta y este imperio de una vez por todas, dijo Dal bastante aburrido. Este pequeño fiasco podría terminar en menos de un día a menos que no nos recojan después de esto. Bueno, esta es una situación un poco complicada en la que nos encontramos ahora. Este planeta ya ha sido localizado porque 5 cruceros de batalla clase Gorgona ya están en camino hacia aquí. Sin embargo, aún no entendemos cómo una civilización primitiva pudo lograr un puente de transporte de materia entre dos puntos en el espacio. Más aún, no sabemos por qué hay humanos viviendo en este planeta. Con respecto a este imperio, ya que Matt había pensado profundamente en esto. Ha habido suficiente muerte. Ni Valerian ni yo deseamos más matanzas sin sentido. De ahí nuestro interés en tomar solo a los responsables del ataque. Sin embargo, si nos atacan, responderemos con fuerza letal si es necesario. He leído algunos de estos informes. Pero no hay mucho que decir acerca de este lugar, dijo entonces Jaque. Hemos extraído todo lo que pudimos de los prisioneros. Francamente, no sabían mucho fuera de algunas cosas aquí y allá. Desafortunadamente, es posible que estemos un poco ciegos en esto, por lo tanto, ¿por qué los equipos de reconocimiento son necesarios? ¿Hay alguna otra pregunta? Mirando de un lado a otro entre ellos, nadie levantó la mano. Muy bien, entonces. Ahora, considerando los parámetros de esta misión, no queremos asustar a los nativos. Por lo tanto, conducir tendrá que ser la principal forma de transporte por ahora. Pero nos adaptaremos en consecuencia a medida que cambie la situación. Teniendo en cuenta de lo desconocido, estaremos probando en el campo algunas piezas nuevas de tecnología. Swan ahora le informará sobre eso.
Al hacerse a un lado, se abrió una pantalla cuando apareció el ingeniero jefe del dominio. Esto es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo, dijo Swan mostrando una imagen de un camión blindado. Además de su equipo estándar, no esperamos que use trajes CMC todo el tiempo, ya que esto servirá como su bahía de armadura móvil que puede equipar a 2 personas a la vez. Sin embargo, solo pude caber en 8 trajes, pero solo después de reducir algunos de los diseños mientras mostraba su siguiente pantalla. En él estaban los cambios radicales que se hicieron a las armaduras actuales para infantes de marina, merodeadores, murciélagos de fuego y médicos. Puse mucho tiempo en esto, ya que es una talla única. Se basan en los trajes ambientales que los fantasmas y los espectros usan como capa principal con una armadura delgada sobre la capa. Por supuesto, estos bebés no son tan duros o fuertes como sus trajes CMC estándar. Pero aquí hay algunas cosas que creo que deberían compensarlo. Me las arreglé para incorporar las almohadillas flotantes Diamondback y los jetpacks Reaper para aumentar su movilidad en el campo. Para mi última creación, un generador de campo de fuerza. No es tan bueno como un escudo de plasma Protoss o incluso los que se encuentran en las naves estelares. Pero si las cosas se ponen bastante sombrías, te mantendrán a salvo. Sin embargo, úsalos con moderación, ya que consumen mucha energía. Gracias, Swan, dijo Matt mientras asentía antes de cerrar la ventana. Así que con esto concluye esta sesión informativa. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay nada que pedir, fueron despedidos ya que se mudarían al día siguiente. Falmart, temprano en la tarde, con el tercer equipo de reconocimiento reunido, partió un pelotón de diferentes vehículos. Algunos transportes simples, bahías de armaduras móviles, unidades de suministro y una bahía de laboratorio / ingeniería sobre ruedas. Tomando la delantera en el pequeño convoy, Jake pensó tranquilamente para sí mismo. De hecho, estaba bastante emocionado de estar aquí con algo nuevo que estudiar. Sentado junto a él estaba el comandante militar del grupo y su esposa Rosemary Dahl. Has estado bastante mareado desde que llegamos aquí, bostezó. ¿Te importaría compartir por qué? De todos los planetas explorados a través del sector Coprulu, nunca antes se había visto un planeta como este, explicó Jake. Yo diría, dijo Dahl por aburrimiento. La mitad de las cosas aquí solo deberían existir en los cuentos de hadas. Exactamente. Pero igual de interesante es la antropología masivamente diferencial aquí. Incluso evolutivamente hablando, no es posible que haya tantos humanoides evolucionados de manera diferente viviendo en el mismo mundo. Tal vez 2 o 3 en el mejor de los casos. Pero hay docenas aquí. Entonces estás pensando que algunos de ellos deben haber emigrado aquí desde la puerta entonces. Esa es mi teoría actual. Pero todavía necesito evidencia para respaldarla. Pero ciertamente no debería ser aleatorio donde se abre la puerta con cuán genéticamente compatibles son todos los humanoides juntos. Más aún, mi equipo no puede esperar para aprender más sobre la puerta. Si somos capaces de descifrar su secreto, ¿quién sabe lo que podemos lograr? Sí, claro, Dahl saludó con indiferencia mientras se recostaba mientras descansaba los pies en el tablero de instrumentos. ¿Algo te molesta? En realidad no es nada. Lo molesto que es todo esto al tratar con estos monos atrasados. Si fuera por mí. Irías con las armas encendidas, finalizó Jake. ¿Sí? Dahl señaló como una cuestión de hecho. Si Valerian quisiera un elemento disuasorio, esto les haría recordar no meterse con nosotros. Si la puerta se abriera en otro lugar, estos pueblerinos siempre nos recordarán antes de decidirse a entrar en la casa de otra persona y causar problemas. Entonces te perdiste el último régimen, bromeó Jake, lo que provocó que Dahl mirara con amargura. De todos modos, ¿a dónde vamos? Por lo que reunimos, deberíamos estar en camino a un pueblo de elfos. ¿Duende? Dahl se burló con incredulidad. Lo sé. Pero los informes ya han indicado que son una de las especies más longevas de este planeta. Sin duda, serían un buen punto de partida para responder algunas de mis preguntas, bueno, con suerte, si están dispuestos a hablar con nosotros. ¿Y qué hay de estos apóstoles? Mientras Dahl miraba el informe. Una de esas cosas fácilmente podría tener cientos de años. Sin embargo, parecen ser bastante peligrosas para los nativos. No es que la sorprendiera ver que los protos y los Zerg podían ser igual de viejos y peligrosos. No puedo esperar para conocer a uno. Jake sonrió. Conduciendo como lo hicieron a través de las vastas llanuras de la región especial, estaban haciendo un buen tiempo a medida que se acercaban a su destino.
Al llegar a las afueras de un bosque, el humo negro había comenzado a llenar el aire. Evidentemente, algo se estaba quemando. Pero una vez que se acercaron lo suficiente, el tercer reconocimiento existió en sus vehículos ya que no podían creer lo que veían. ¡Dios mío! Mari gritó. ¿Es eso realmente un dragón? Como un lagarto volador gigante rojo fácilmente más grande que un ultralisco aparentemente estaba quemando un bosque dejando destrucción a su paso. Aparentemente dijo Shino mientras sacaba unos binoculares para mirar más de cerca. Hombre, no lo habría creído a menos que lo haya visto por mí mismo, dijo Milo. Rat se quedó a un lado mirando estoicamente. A Hake no le gustaba el aspecto de esto. La información sobre este dragón no era realmente buena ya que la gente de este mundo no sabía mucho sobre ellos, excepto que eran símbolos de calamidad. También que solo aparecen después de un par de décadas antes de entrar en hibernación. Si esta cosa acababa de aparecer ahora, comprensiblemente iba a tener hambre. Pero lo más importante es que no quería que su equipo se enfrentara con él. No estaba seguro de cuán efectivas serían sus armas contra un dragón. Sin mencionar que el apoyo aéreo no estaba listo en este momento. Sin embargo, estaba igualmente preocupado ya que el bosque albergaba una aldea de elfos que podrían haber sabido más de lo que estaba pasando. Así que esperaba que al menos quedaran algunos de ellos para salvar una vez que la calamidad voladora hubiera terminado su diatriba. Una vez que había pasado poco más de un día, el dragón había terminado mientras volaba. Sin él, Hake hizo que el equipo de sensores escaneara el bosque en busca de supervivientes. Pero las cosas no parecían prometedoras ya que todo lo que quedaba de la aldea de los elfos era carbón y cenizas. Esto es horrible mientras Mari miraba con tristeza los restos de los elfos. Algunos murieron quemados mientras que otros fueron aplastados durante la carnicería. Ni siquiera quería pensar en los que se comieron. Maldita sea. ¿No hubo nadie que lo hiciera? Mientras Hake continuaba monitoreando el barrido del sensor. Mientras el tercer reconocimiento continuaba mirando a su alrededor, el enigmático espectro había sentido algo. Al ver un pozo, Rat se acercó y encontró a una joven elfa de pie en el agua temblando mientras se sostenía. Escaneando las pocas capas de su mente, supo que su nombre era Tuka Luna Marseau. También sintió lo que ella sintió al revivir los momentos que llevaron a por qué ella estaba allí. Fue realmente horrible que el dragón descendiera repentinamente a la aldea y se comiera a sus amigos y familiares. En un intento por salvar su vida, su padre la empujó al pozo, ya que su último recuerdo fue ver a su padre cuando el dragón se cerró detrás de él. Sacándola, Rat concentró sus habilidades psiónicas en levantarla telequinéticamente, lo que provocó que el joven elfo entrara en pánico. Una vez que salió, el tercer reconocimiento se reunió a su alrededor para ver si estaba bien. Mari, si puedes por favor, pidió Hake. Sacando su equipo de mano, comenzó a escanear sus signos vitales, parece estar bien. Aunque tiene hipotermia leve. Comenzaré a tratarla de inmediato mientras Rat y Mari llevaban a la joven elfa a uno de los transportes. Pero al ver lo asustada y aterrorizada que estaba, Mari tuvo que sedarla lamentablemente por su propia seguridad y la de ellos hasta que estuvo en mejores condiciones. Mientras todos los demás seguían mirando a su alrededor, esto dejó a Hake y Rosemary pensando en cuál debería ser su próximo movimiento. No esperaban encontrarse con un dragón de todas las cosas como esta desde el principio. Aunque lo más inteligente era evitarlo por ahora, no podían simplemente ignorar la amenaza que representaba. Por supuesto que no a ellos mismos, sino a los que vivían en esta zona. Como la mayoría de los animales depredadores, les gustaba mantener un terreno de caza cómodo. No es que le importara un dragón ya que según la historia de este mundo no había nada aquí que pudiera desafiarlos. Entonces, eligiendo la acción militar o tal vez la humanitaria, darían una advertencia sobre la bestia. Falmarx. Primero en su parada fue un lugar conocido como el pueblo de Toda. La gente de allí se sorprendió porque nunca antes habían visto algo como estos forasteros. Como sus carruajes metálicos que se desplazaban sin caballos. Sus ropas inusuales, ya que no parecían pertenecer a ningún reino humano conocido que conocían. Las extrañas herramientas de metal que tenían, ya que no estaban seguros de que eran ni la mitad de sus pertenencias. Con la conmoción, el jefe de la aldea salió a su encuentro. Justo el hombre que querían ver, Hake miró a Rad mientras asentía mientras traducía para él. Al transmitir su mensaje, elaboró más con un mini proyector holográfico que mostraba los datos registrados del ataque a la aldea de los elfos. Inicialmente asombrado porque los aldeanos nunca habían visto imágenes en movimiento como esta antes de que rápidamente se convirtiera en ansiedad cuando el anciano parecía aterrorizado. Todos.
Tenemos que evacuar de aquí inmediatamente. Se ha visto un dragón de fuego en el área. Con susurros y miradas de asombro, la gente corrió de regreso a sus casas mientras empezaban a empacar. Realmente no resultó tan sorprendente cuál fue su reacción. Al ver que había llegado a este jaque con una orden firme, hizo que su equipo ayudara en la evacuación para mantener las cosas lo más tranquilas y tranquilas posible. Pero en las afueras de este pequeño pueblo había una cabaña donde vivían el viejo sabio Kato y su aprendiz Leleira Lelena. Al recibir noticias del dragón, ellos también comenzaron a empacar y escapar. Reuniéndose con los demás, ¿quiénes son? Cuestionó Lelei. Fue bastante fácil para ella suponer que estas personas no eran del imperio. Al ver algunos símbolos en sus ropas, no pertenecían a ningún reino humano que ella conociera, ya que eran un equipo de hombres y mujeres. Pero lo que captó su interés fue la magia que empleaban estos forasteros. Ha habido un accidente. Ella ha sido herida. Alguien traiga a un médico. Mirando para ver si podía ser de ayuda, algunos de estos forasteros ya estaban en eso. Mari escaneó a la paciente mientras su escáner creaba una representación holográfica que mostraba diferentes capas en su sistema de órganos. Al detectar el daño, la médico rubia sacó un nano láser de su bolsa mientras comenzaba a reparar el tejido dañado. En unos momentos, su paciente parecía bastante aliviada al sorprender a los que la rodeaban por la increíble magia curativa que poseía. Ella va a estar bien. En cuanto al carro que se había volcado, Milo ya estaba en él. Desplegando algunos de sus autómatas avanzados desde la bahía de ingeniería, controló los robots a través de un comando de voz y les ordenó que voltearan el carro mientras reorganizaban las pertenencias de la mujer. El caballo, que estaba frenético por el incidente, pateó salvajemente. Así que retirando al animal, los robots se pusieron a trabajar tirando del carro permitiendo que continuara la evacuación. Interesante, dijo Lelei. Independientemente de su expresión estoica habitual, estaba bastante intrigada por estos forasteros, ya que empleaban herramientas mágicas y mágicas que nunca antes había visto. Mirando a la mujer, la magia curativa increíblemente precisa y potente, ya que la niña a la que estaba tratando se puso de pie en unos momentos. Mirando al hombre, una especie de invocador como criaturas vivas de metal obedecieron sus órdenes, ya que eran claramente más inteligentes y más fuertes que cualquier bestia convocada que hubiera visto antes. Para el resto de ellos, poseían carruajes de metal sin caballos, que no podía entender cómo funcionaban. Ahora llena de curiosidad, quería saber más sobre estos forasteros. Con los aldeanos reunidos, empacados y contabilizados, se pusieron en camino. Falmarx. Viajando por el mundo como apóstol de Embroy estaba una chica joven conocida por la mayoría como Rory Mercury el Segador. Una existencia que todos temían como un guerrero inmortal enviado por los dioses. Un monstruo invicto que se ha bañado en la sangre de ejércitos que se le opusieron. Una criatura a la que incluso los reyes no se atreverían a desafiar ni exigir respeto. Pero para la propia Rory, aunque disfrutó de la emoción de pelear durante todos estos siglos, había un concepto erróneo sobre los apóstoles. Según lo ordenado por los dioses, no eran más que cuidadores de este mundo como de su jardín. Existían para proteger el mundo y eliminar elementos que eran bastante indeseables. Al enterarse de que la puerta se había abierto una vez más, además de sentirse atraída por el asesinato y la violencia que ocurrían en el área, se fue a investigar. Aunque esperaba que esta vez no hubiera pasado nada demasiado problemático, por lo que maldeciría a Ardy más tarde si lo hacía. Mientras se dirigía allí, tenía mucho trabajo que hacer. Con el imperio perdiendo la mayor parte de su ejército en el intento fallido de invasión, no tuvieron más remedio que retirar las fuerzas restantes a la capital principal para defenderla. Eso a su vez dejó pueblos y aldeas en las afueras para valerse por sí mismos. Eso los convirtió en presa fácil cuando los bandidos los saquearon raspando todo lo que valía, desde oro hasta mujeres. Al encontrarse con algunos de estos grupos, los masacró a todos sin piedad. Aunque su dios no condenó sus acciones, ella personalmente las encontró detestables. Viajando hacia la colina de Alnus, se encontró a lo largo de un camino y vio un convoy en la distancia. Como tal, decidió esperar allí por ellos. Al ver los extraños carruajes metálicos que conducían al grupo, esto podría ser interesante. ¿Qué? Dijo Jaque al ver un asesinato de cuervos más adelante. Oye, ¿estás viendo eso? Dal preguntó sacando binoculares. Al ver a una niña pequeña sosteniendo una enorme alabarda, ¿qué? ¿Quién diablos es ella? Y. ¿Qué lleva puesto? Tratando de recordar la historia pasada de Terran. Creo que se llamaba God Lolita.
dijo Jake con incertidumbre. No sé qué hace un niño así aquí. Pero deberíamos investigar. Haciendo un gesto como tal, dos terranos salieron a saludarla, a lo que la misteriosa chica se sacudió el polvo del vestido antes de caminar hacia el convoy. Hola, saludó ella. ¿De dónde son ustedes? ¿Y a dónde van? Sospechando de ellos, estaba lista para exterminar a estas personas si fuera necesario. Pero los niños de la aldea de Koda se apresuraron a hablar. Somos de la aldea de Koda, hermana mayor. Uno de los niños gritó desde el coche. ¿Y quiénes son estas personas en el extraño levantarse? No estamos muy seguros. Pero son gente muy agradable. Oh. Como Rory dio una sonrisa astuta. Así que no te llevarán en contra de tu voluntad. ¡No! Otro niño habló. Nos están ayudando a escapar del dragón de fuego en el área. Creyendo en las palabras de la niña, la Lolita gótica colocó su mano sobre el extraño carruaje de metal. Entonces, ¿qué es esto exactamente y cómo funciona? Me gustaría saber eso también. Pero se siente muy bien andar en él. Es así. Rory estaba interesado en entrar ahora. Pero para los terranos, ya desconfiaban de ella. Obviamente, por la alabarda que sostenía, era claramente mucho más fuerte de lo que parecía. Siendo lo más discreto posible, Jake hizo que Rad la sondeara telepáticamente mientras transmitía cualquier información que pudiera de ella. Algo sorprendidos, se enteraron de que esta pequeña niña de aspecto inofensivo era uno de los temidos apóstoles de este mundo, ya que el enigmático espectro transmitía todo lo que podía desenterrar sobre ella. Así que eso es un apóstol, dijo Jake. No pensé que me encontraría con uno tan pronto. Aconsejaría precaución, advirtió Dal en un susurro. Esta cosa es mucho más antigua de lo que parece. Odiaría luchar contra algo que no entendemos del todo, ya que los informes afirman que posee habilidades regenerativas que superan con creces todo lo que hemos visto hasta ahora. Demonios, yo ni siquiera creas que Zerg puede hacer lo que ella puede hacer. Entiendo eso. Pero como señaló Rat, estos apóstoles solo nos perseguirán si nos presentamos como malos elementos en este mundo. Entonces también podríamos darle una buena primera impresión. Será mejor que sepas lo que estás haciendo, mientras Dal tenía la mano en su arma. Saliendo a saludarla, hola, mientras el científico terrano le hacía una pequeña reverencia. Mi nombre es Jake Ramsey y soy un terrano en representación del dominio. Asintiendo mientras lo seguía, saludos, Jake Ramsey. Soy Rory Mercury, el apóstol del dios oscuro Emroy. Creo que hay algunas cosas de las que podemos hablar. Por supuesto. Hablemos sobre la marcha. Tú también querías un paseo, ¿verdad? Mientras la Lolita gótica asentía como un niño alegre. Como estaban en movimiento una vez más, Dal estaba del lado de la precaución. Si este apóstol intentara algo, haría que Rat se encargara de ella de inmediato. Si se atrevía a hacerle daño a su marido, le encantaría mostrarle lo aterradora que podía llegar a ser. Falmarx. A medida que realizaban su viaje por las llanuras, comenzaron a surgir problemas debido a una combinación de fatiga y mala fortuna. Con los caminos embarrados por una lluvia reciente, los carromatos se atascaban a medida que los caballos se cansaban al tratar de atravesar la tierra mojada. Debido al mal terreno, los ejes y las ruedas se estaban desmoronando, ya que los vehículos de madera no podían soportar la tensión. Esto a su vez obligó a unos pocos a abandonar sus pertenencias, dejando atrás todas sus posesiones mundanas. Por mucho que Jake hubiera querido ayudar, simplemente no era factible. Eran solo un equipo de reconocimiento. No estaban equipados para realizar tareas como una operación de rescate/evacuación. Lo mejor que podían hacer por algunos de ellos era permitirles viajar en sus vehículos mientras los llevaban a un lugar seguro. Sin embargo, ese no fue del todo el caso. Al no aceptar el statu quo, Milo había estado trabajando duro para construir algo en la nave de ingeniería. ¿De qué servía la tecnología si no iba a ayudar a nadie? Aunque se suponía que estas eran piezas de repuesto, serían suficientes para lo que las necesitaba, ya que las modificó un poco. Al ver un carruaje caído mientras la gente entraba en pánico por quedarse atrapada mientras intentaban salir, el mecánico terrano se dirigió hacia ellos. Espera a sus padres. Tengo justo lo que necesitas para ayudarte, dijo Milo. Al ver al hombre inusual sacar un disco extraño, lo colocó debajo de su carruaje. No estaban seguros de qué bien haría. Pero de repente habían comenzado a elevarse en el aire flotando justo sobre el barro. Casi ingrávidos, a los caballos les resultaba más fácil tirar de ellos ahora. Dios mío, esto es increíble. ¡Qué magia tan maravillosa!
Debe ser un mago poderoso. Riendo por su respuesta, Milo se sintió un poco avergonzado ya que era un simple disco flotante usado en muchos transportes terranos. A lo largo de sus interacciones hasta el momento, los nativos siguieron llamando a su tecnología, como sus escáneres, robots, y ahora sus discos flotantes cosas como magia y hechicería. Francamente, lo encontró un poco absurdo. Pero para ser justos con esta gente primitiva, todo lo que no podían explicar se resumía como magia. Aunque quería corregirlos, no es como si pudieran entender su explicación. Así que estaba bien que pensaran lo que quisieran, ya que el mecánico terrano había comenzado a producir más discos flotantes para ayudar a los nativos. Hasta ahora, la opinión de los nativos sobre estos forasteros no era más que positiva. Incluso el imperio no daría tanta caridad ya que los habrían abandonado a la muerte. Más aún, nunca habían experimentado tanta amabilidad y generosidad, ya que les resultaba un poco extraño que, por lo general, se pidiera algo a cambio de este tipo de favores. Más aún, estos forasteros poseían una magia increíble. Eso era algo que exigía respeto. De estos nativos, Rory, Lelei y Tuka tenían sus propias opiniones. La Lolita gótica estaba impresionada hasta ahora con lo que había visto, ya que eran muy diferentes a los mortales que había conocido hasta ahora. Aunque ella continuaría observándolos por ahora. Sintió que las cosas podrían volverse más interesantes a partir de ahora. La maga pródiga tenía tantas preguntas que quería hacerles a estos terranos cuando escuchó que los llamaban. Nunca antes había visto una magia tan impresionante, ya que estaba ansiosa por saber más sobre ellos y sus herramientas. Si continuaba siguiéndolos, quién sabía lo que podría aprender. En cuanto a la joven elfa, estaba agradecida por su amabilidad. Aunque eran poco más que extraños, la cuidaron como si fuera uno de los suyos sin preocuparse por ninguna compensación. Pero, por desgracia, se entristeció porque su pueblo y su gente se habían ido. Así que no estaba segura de lo que debería hacer ahora. Con el estado de ánimo ligeramente mejorado gracias a la magia de los terranos, no duraría mucho ya que los problemas finalmente los alcanzaron. Apareciendo como una nube siniestra, una sombra oscura borró la luz del día cuando la gente de abajo miró con miedo lo que había venido por ellos. El dragón de fuego. Tenemos que correr. Todos vamos a morir. Luchando mientras trataban de escapar, hombres, mujeres y niños corrían ya que sus vidas dependían de ello. Sin embargo, los que estaban en su rango inmediato no tuvieron tanta suerte ya que el dragón de fuego asó a varios de ellos al aterrizar mientras pisoteaba a algunos mientras comenzaba a atiborrarse de toda la carne que podía. ¡Qué demonios! Mientras Jack reaccionó al escuchar los gritos en la parte de atrás. Revisando el espejo y luego mirando hacia atrás, mierda. Nos siguió hasta aquí. Me estoy haciendo cargo ahora. Mientras Dan levantaba la radio. ¿Esperarlo? Bajo estas condiciones, los militares tomarán el mando durante situaciones hostiles. Y créanme, esto es lo más hostil posible. Contactando a todos, todo el personal militar se vistió. Tenemos que alejar a ese dragón de los civiles. Kuribayashi, tu grupo se hará cargo de este. Sí, señora. Rat, lleva a tu equipo y escolta a cualquier otro rezagado lejos de la zona caliente. Sí, señora. Todos los demás, mantengan la cabeza baja y traten de que no los maten. Tenemos un dragón que matar. Continuará. Capítulo 4. Puerta 4. Al ingresar a las bahías blindadas, los soldados y el personal de combate se vistieron y se prepararon para la batalla. En cuanto a sus nuevas armaduras, era la definición misma de vanguardia con la cantidad de tecnología que contenían. La culminación de la investigación y el ingenio en la biología Serg y la ciencia Protoss. Para los trajes ambientales se componían de 3 capas. Una primera capa de biocircuitos para monitorear y administrar la de su usuario. Una segunda capa de gel cinético con el propósito de absorber altos niveles de daño por impacto y regular la temperatura de su usuario. Una tercera capa de blindaje sumergido en vanadio. Luego, a partir de sus piezas de armadura y equipo militar, se podrían unir al exterior, ya sea equipo marino, de merodeador, médico, murciélago de fuego, fantasma o espectro. Moviéndose a sus tareas asignadas, el equipo de Rat y Mari fueron los primeros en salir liderando un equipo de infantes de marina y médicos de combate. Al poner en uso los inventos de Swan, sus paquetes de propulsores los impulsaron rápidamente al campo de batalla. Rat. Mi equipo comenzará a sacar a la gente de la zona de batalla primero, dijo Mari. Intenta desviar la atención del dragón de los civiles.
Asintiendo en respuesta, el equipo de Rat tomó la delantera y pasó a los civiles mientras se sorprendían de lo rápido que se movían. Pero tuvieron poco tiempo para estar asombrados ya que estaban en medio de la carrera por sus vidas. Al ver al dragón tomar una respiración profunda, estuvo a punto de exhalar un chorro de fuego que mató al menos a 20 personas que aún estaban en el camino. Poniendo sus propulsores a toda velocidad, iba a interceptarlo. Nos vamos a morir. Ah. Sigue corriendo. Solo mirando hacia atrás brevemente, los aldeanos vieron su muerte inminente mientras las llamas del dragón los perseguían. Mientras algunos seguían corriendo a pesar de todo, una mujer ya no pudo correr más y se derrumbó en el suelo. Mami. Levántate que tenemos que seguir corriendo. Suplicó su hijo. Vamos. Tenemos que seguir adelante. Exclamó su esposo tratando de levantarla. Pero mirando hacia atrás, era demasiado tarde para escapar del fuego ardiente. Mientras sus vidas pasaban ante sus ojos, un hombre con una armadura negra muy inusual como telas había aparecido frente a ellos. Con solo levantar un brazo, el fuego se había detenido a solo un par de pies de distancia de ellos. Con los ojos muy abiertos como platos, se salvaron. Pero más aún, este hombre debe haber sido un poderoso mago. Usando una extraña magia, el hombre de negro parecía contener el fuego sin esfuerzo. Siendo un espectro, la habilidad psiónica de Rat había evolucionado más allá de la de un simple fantasma. Dispersó telequinéticamente las llamas diluyendo el aire frente a él. Aunque requirió una cantidad considerable de concentración para hacerlo, ya que tenía su generador de campo de fuerza listo si no podía sostenerlo. Huir pensó telepáticamente ordenando a la familia que abandonara el área. Aturdidos de nuevo por la voz que resonaba en sus cabezas, no se atrevieron a cuestionarla mientras se marchaban rápidamente. Mientras tanto, mientras el equipo de Rat distraía a la bestia, el grupo de Mar y junto con algunos marines y médicos de combate alejaban a la gente del peligro. Su principal prioridad era alejar a los aldeanos que estaban demasiado cerca de la zona caliente, ya que algunos de ellos se estaban quedando atrás. Sin embargo, hubo tantos heridos por quemaduras o por ser pisoteados. Analizando el campo, se pusieron manos a la obra. Ayúdame. Por favor. No quiero morir. Ah. Estas fueron generalmente las cosas comunes que se dijeron cuando estas batallas involucraron a civiles. Pero después de años de guerra, estos veteranos soldados terranos pudieron mantener la calma mientras decidían cuidadosamente su mejor plan de acción. La mayoría podría haber sido evacuada rápidamente con su tecnología de refuerzo. Otros que habían sido heridos de muerte por el dragón necesitaban atención médica en el lugar. Al encontrar un carro volcado encima de una mujer, los exotrajes fueron fácilmente lo suficientemente fuertes como para empujarlo. Aunque estaba gravemente herida, no corría ningún peligro grave, ya que podría ser tratada más tarde cuando la sacaron del campo. En cuanto a las víctimas de quemaduras, los médicos de combate han visto este tipo de casos antes que involucran murciélagos de fuego. Usando una combinación de medicamentos, estaba bien porque ahora estaban estables, ya que podían ser tratados más tarde cuando el peligro había pasado. Mientras tanto, al encontrar a un hombre destrozado que el dragón había pisado, todavía se aferraba a la vida rogando a cualquiera que lo salvara. Espere señor, usted va a estar bien. Dijo Mari. Al escanearlo, Sud comenzó a ingresar la biorretroalimentación de su paciente a medida que obtenía detalles precisos de sus lesiones. Laceraciones, fragmentación ósea, punción de órganos en varias zonas así como hemorragias internas. Si ella hubiera llegado unos minutos tarde, él habría desaparecido. Activando su nanoláser, comenzó a reparar el daño. Sin embargo, tendrían que ser bastante superficiales hasta más tarde. Aislando las áreas más críticas, un infante de marina la ayudó a sacar al civil de allí. Mi equipo está listo, dijo Shino por el comunicador. ¿Estamos listos para mudarnos? Mirando el mapa en relación a donde estaban todos los no combatientes se han movido tan lejos como podemos manejar. ¿Están listos para participar? Entendido. Cuando el escuadrón de Shino se acercó, moviéndose en aerodeslizadores e impulsados por sus paquetes de refuerzo, comenzaron a abrir fuego. Por supuesto, esta no era la primera vez que luchaban contra cosas tan grandes o fuertemente blindadas. Han luchado contra el cuerpo de Moebius Thor. Se enfrentó a Taldarin Colosos. Incluso derrotó al Ultralisco y al Brutalisco Zerg. Esto no era nada nuevo para ellos. Muy bien muchachos. Formación 2, maniobra 5. Descárguenla. La clave para luchar contra objetivos tan grandes era la velocidad.
Con un pelotón con el que trabajar, era más fácil confundir al enemigo, ya que se tambaleaba mientras daba vueltas, mientras continuaban con varias rondas de fuego. Pero lo que le preocupaba era si decidía volar y atacar desde el aire. Así que lo primero que tenía que hacer era asegurarse de que este animal estuviera castigado. Mantén a este dragón distraído, ordenó Shino. Quiero dos en mí. Tenemos que sacarle las alas primero. Sí, señora. Estamos justo detrás de ti. Disparando cables de remolque desde sus armaduras, comenzaron a escalar para hacer todo el daño que pudieran. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas cuando el lagarto gigante comenzó a moverse más frenéticamente tratando de sacudirse. Incapaces de mantener el equilibrio, sus compañeros de ala fueron arrojados al suelo. Aunque no sufrieron ningún daño significativo gracias a sus trajes. Esto dejó a Kuribayashi como finalmente había llegado a la base de las alas del dragón. Solo necesito sacar uno de ellos. Apuntando a la base, se disparó de forma completamente automática, disparando proyectiles de uranio empobrecido perforantes de blindaje directamente hacia la espalda de la criatura. No le importaba de qué estaba hecho este lagarto. Recibiendo ese tipo de golpe a quemarropa, iba a hacer daño. Después de casi vaciar un cartucho de munición, se hizo un pequeño agujero en las escamas del dragón que revelaba una parte inferior carnosa y suave. Sintiendo un dolor agudo como una aguja en la espalda, el dragón se elevó en el aire tratando de deshacerse de su atacante. Sintiendo las intensas fuerzas G, la inercia y la gravedad actuando en su contra, la marine no tuvo otra opción que aguantar el rodeo en el que se encontraba ahora. Maldita lagartija. Espera. Estoy en ello. Dijo Milo por el comunicador. Al igual que su jefe, vestía un traje de merodeador modificado equipado con un nanofabricante. Al abrir la ventana de comandos en su HUD, cambió los iconos de lo que pudo construir. Por lo tanto, el mecánico Terran comenzó a desplegar torretas devastadoras una tras otra mientras disparaban granadas de conmoción. Agárrate a algo. Pronto se pondrá bastante ruidoso. Con la orientación automática, los cielos se iluminaban como fuegos artificiales que intentaban derribar al dragón. Después de desplegar algunos más, Milo tenía su propio pequeño pelotón de fusilamiento con proyectiles explosivos. Con el sonido y la fuerza de las granadas de conmoción lanzadas contra el dragón, fue suficiente para aturdirlo momentáneamente, lo que permitió a Shino recuperar el equilibrio. Pero no duraría mucho ya que una vez más abrió fuego en el agujero que hizo hiriendo a la bestia. Empujando una granada en la herida, todos. Despejen la zona de lanzamiento inmediatamente. En una desagradable explosión, el anciano dragón de fuego rugió de dolor cuando la explosión destruyó por completo una buena parte de los músculos y los huesos. Perdiendo toda sensación en su ala y brazo izquierdo, comenzó a caer al suelo. Es hora de bajarse de este viaje cuando Shino saltó activando su paquete de refuerzo y aterrizando de manera segura en el suelo. Pero, por otro lado, el dragón no fue tan agradable al volver a estrellarse con un ruido sordo gigante que despeinó la tierra debajo de él. Generalmente un animal inteligente, el dolor intenso y la rabia lo obligaron a actuar puramente por instinto mientras atacaba a lo que estaba cerca de él. Arrasando con su cola y aliento de fuego, trató desesperadamente de alcanzar sus objetivos. Pero, por desgracia, eran demasiado ágiles. Sin embargo, no fue una completa falta. Rociando los campos en llamas, algunos infantes de marina quedaron atrapados en él. Pero en comparación con el mundo de ácido de lava de Char con el que tenían que lidiar sus trajes, era simplemente tostado en el mejor de los casos. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser golpeados por la cola del dragón, solo causaron un daño leve. Aunque arrojado como muñecos de trapo, el vanadio resistió el daño de la fuerza contundente que abollaba ligeramente la armadura. Con el gel cinético absorbiendo la fuerza traumática, los usuarios estaban a salvo de cualquier daño. Pero no estamos haciendo suficiente daño, dijo Dal mientras continuaba observando el flujo de la batalla. Aunque no podían perder, tampoco iban a ganar. Simplemente no estaban haciendo suficiente daño ya que su equipo no era adecuado para este tipo de batalla. Incluso Milo no podría construir tales armas con lo que tenía a mano. Con cómo se veían las cosas, en el peor de los casos, se estancarían contra la bestia. En el mejor de los casos, podrían tener suerte y lograron matarlo. Pero después de años de guerra contra alienígenas tecnológicamente avanzados, bichos de gran tamaño y otros terranos, nunca te arriesgas. Los dejaste con todo lo que obtuviste, ya que no era tal cosa como una exageración. Yendo a la radio, esta es Rosemary Dahl del tercer equipo de reconocimiento. Centro de comando, ¿me escuchas?
Esta es la estación 01 de Dominion, respondió un técnico. Le leemos, comandante Dal. Actualmente estamos bajo un fuerte asalto por parte de un dragón y necesitamos ayuda. Disculpe, ¿puede repetirlo de nuevo? ¿Dijiste un dragón? Sí, un dragón. Dijo Dal bastante irritado. No me importa estar disparándole a este maldito lagarto todo el día. Necesitamos armas más pesadas y apoyo aéreo. Un momento, por favor. Cuando el técnico comenzó a ingresar los datos que otros técnicos comenzaron a filtrar. Muy pronto había llegado a los ojos de Matt. Aquí está la esperanza de que no se metan en problemas, suspiró el almirante del dominio. Al comprender la gravedad de la situación, no podremos llegar a ellos a tiempo desde aquí. ¿Dónde están los cruceros de batalla en este momento? Todavía están a varios cientos de años luz de distancia. Recientemente abandonaron el espacio warp para enfriar sus motores. Matt se comunicó con ellos y eligió una de las naves estelares. Belpegor, habla el almirante Matt Horner. ¿Me escuchas? En algún lugar del espacio este es el capitán del Belpegor, dijo un caballero mayor que vestía un uniforme de alto rango del dominio. Le leemos, almirante. Tenemos una situación en el terreno ya que uno de nuestros equipos visitantes se encontró en un pequeño problema. No podremos llegar a ellos porque eres nuestra única opción viable para llegar a tiempo. Entendido, almirante. Seremos suyos en breve. Sin necesitar otra palabra, entendió su deber. Gire los impulsores 2 a 6. Estamos entrando de nuevo en el espacio warp. A la velocidad máxima, deberíamos estar sobre el planeta en 5 minutos. Pero señor, advirtió uno de los tripulantes, si hacemos eso vamos a quemar completamente el motor. Nos encargaremos de la cuenta más tarde. Tenemos hombres en tierra que están en problemas. Así que pongamos este barco en movimiento. Obedeciendo las órdenes del capitán, operaron como una máquina bien engrasada. Todos los miembros de la tripulación hicieron sus tareas asignadas para asegurarse de que tuvieran un viaje seguro y estable cuando viajaban en FTL trazando su destino dentro de los mapas estelares. Las computadoras calcularon todos los datos relevantes hasta el punto decimal. Al ver todo verde, todas las manos. Llamó el capitán. Estamos entrando en el salto warp, advirtió mientras todos los tripulantes se preparaban para el viaje. Salta en 5, 4, 3, 2, 1, marca. Dejando atrás a sus naves hermanas, el Belpegor se movía más rápido que la velocidad de la luz. Incluso con las últimas innovaciones y mejoras realizadas en el crucero de batalla, viajar a tales velocidades seguía siendo bastante intenso. Fue literalmente la sensación de tu vida pasando ante tus ojos. Pero con la relatividad en juego, toda la experiencia duró poco. Casi hasta el punto de decir que en realidad ni siquiera sucedió. En un destello de luz, el crucero de batalla clase Gorgona emergió justo sobre el planeta cuando el empuje inverso lo ralentizó. Pero desde el exterior, varias luces se habían apagado. ¿Estado? Preguntó el capitán. Los impulsores Warp 2, 3 y 5 están completamente fritos, respondieron los tripulantes. 4 está severamente sobrecalentado y 6 apenas aguanta. ¿Sigue funcionando el motor sublumínico? Sí, señor. Volviendo al comunicador, puesto avanzado de Dominion, este es el Belpegor. Hemos llegado al lado del planeta. Danos las coordenadas. Al recibir datos, ubicaron la tercera baliza de reconocimiento en la que coincidieron con su posición en relación con la órbita alta. Activando su poderosa cámara, vieron exactamente lo que estaba sucediendo en el suelo. Mientras todos miraban a la pantalla, todavía no podían creer lo que veían. Y justo cuando pensabas que lo habías visto todo. Luego, mirando la batalla, su nave tenía más que suficiente potencia de fuego para matar al dragón. Sin embargo, habría sido un tiro cercano peligroso. Con lo feroz que era la lucha, dudaba mucho que la retirada fuera completamente posible. Entonces esto dejó su opción alternativa. Todos los pilotos vikingos disponibles. Preséntense en el hangar y prepárense para el lanzamiento orbital. Nuestra gente en tierra está siendo atacada. Así que muévanse. Corriendo por los pasillos, varios hombres y mujeres se pusieron sus trajes especiales de piloto vikingo mientras se dirigían rápidamente al hangar. Allí se vio a los ingenieros y técnicos corriendo por lo apresurado que era todo esto. Pero fueron entrenados para momentos como este, ya que trabajaron de manera eficiente y terminaron el diagnóstico de una nave tras otra. En el tiempo que transcurrió desde que recibió la orden hasta que llegó a la órbita alta del planeta, 10 vikingos estaban listos para el despliegue. Al ingresar a las cabinas, los pilotos revisaron los sistemas mientras los técnicos asistían desde el exterior.
Palmeando la ventana dando los pulgares hacia arriba, fueron autorizados para el lanzamiento. Con las puertas de los hangares abriéndose, se erigió un campo de fuerza unidireccional para mantener la atmósfera interna. Despegando mientras un zumbido bajo retumbaba en sus motores, los vikingos estaban volando. Al salir, los 10 vikingos estaban empujando contra la atmósfera exterior del planeta cuando la armadura de su casco se volvió de color rojo brillante por el calor y la presión. Fijando la señal de rastreo del tercer reconocimiento, iban a llegar en breve. Falmarx. Al escuchar la perturbación atmosférica, todos miraron hacia arriba para ver 10 grandes bolas de fuego que caían del cielo. Este es el escuadrón Arcángel, informó el líder vikingo. Tercer reconocimiento, ¿me escuchas? Esta es Rosemary Dahl, la comandante militar a cargo. Actualmente nos estamos enfrentando a un dragón. Tuvimos éxito en deshabilitar sus capacidades de vuelo. Solo necesitamos un empujón adicional para terminar con esto. ¿Cuál es su ETA? Al empuje máximo estaremos allí en 30 segundos. ¿Crees que puedes aguantar hasta entonces? Fácilmente, sonrió Dahl. Luego, cambiando las comunicaciones, apoyo aéreo entrante en 30 segundos. Todas las unidades, sincronicen sus relojes y prepárense para retroceder. Dejemos que los vikingos se encarguen de esto. Sí, señora. Francamente, era un buen momento. No sabían cuántas balas habían desperdiciado en él. Aunque no estaban haciendo mucho daño, el dragón todavía estaba sufriendo un poco. Sin embargo, la bestia tuvo su honesto elogio por poder soportar tanto castigo. A menos que fuera Sergo alguna criatura diseñada como los híbridos, ninguna criatura biológica evolucionada naturalmente ha sido tan comparativamente fuerte. Incluso bajo este fuego sostenido, la armadura del tanque ya habría fallado. Si esto fuera un Thor, el robot de batalla gigante habría estado en problemas con seguridad. Pero no importaba. Solo tenían que aguantar un poco más. Aunque se revolvía erráticamente como un monstruo salvaje, en realidad era más fácil lidiar con él así. Al estar herido y enfurecido, era fácil cebarlo y mantenerlo corriendo en círculos. Cuando un equipo de bomberos captó su atención, pronto otro equipo lo atraería para ir en dirección contraria. Con uno de sus ojos perdidos, era simple permanecer constantemente dentro del punto ciego del dragón mientras continuaba retorciéndose. Por supuesto que querían cegarlo por completo. Pero con el único ala y brazo buenos que tenía, lo protegió mientras escupía fuego. A medida que avanzaba la lucha, Rat siguió alejando a la gente a una distancia segura mientras Mary se ocupaba de los casos más graves, como las víctimas de quemaduras de tercer grado y las que estaban al borde de la muerte. Trabajando rápidamente, ella y sus médicos de combate estaban haciendo todo lo posible para salvarlos. Para aquellos que estaban a una distancia segura, los nativos no podían creer lo que veían por todo lo que había sucedido en este día. Estos forasteros en realidad luchaban contra un antiguo dragón de fuego y se mantenían firmes contra él. Más bien, en realidad estaban ganando ya que el lagarto rojo estaba luchando solo para mantenerse al día con ellos. Estos hombres y mujeres eran casi piadosos. Quizás tan fuerte o quizás más fuerte que un apóstol. Ellos manejaban varitas mágicas que hacían estallar relámpagos y fuego que estallaba como nubes de tormenta. Adornando una armadura mágica que parecía impermeable al daño, ya que incluso al ser golpeados por el dragón colosal, aún podían seguir luchando. Aquellos de ellos que estaban en el umbral de la muerte fueron salvados por aquellos en la armadura blanca usando magia curativa. Si estuvieran sorprendidos ahora, lo que vino después los dejaría con la boca abierta. Al escuchar las interrupciones desde arriba, 10 grandes bolas de fuego caían del cielo. Inicialmente pensando que los iba a golpear, comenzaron a disminuir la velocidad cuando las bolas de fuego pronto comenzaron a disiparse solo para revelar lo que solo podían describir como espadas de metal gigantes. Una vez que se acercaron un poco más, comenzaron a acelerar moviéndose en una sola fila mientras rodeaban al dragón desde arriba. Con una llegada tan teatral, esto tenía que haber sido obra de los dioses. Ya era hora de que ustedes aparecieran, dijo Dahl por el comunicador. Tienes luz verde. Empieza a bombardearlo. Entendido, ya que todos los sensores de objetivos de los vikingos se activaron. Todos. Retrocedan unos metros. Shino transmitió. No quiero que nadie quede atrapado en la explosión o que esa maldita cosa caiga sobre ti cuando muera porque estoy absolutamente seguro de que no voy a archivar el papeleo o desenterrarte si sucede algo tan estúpido. A usted. Sí, señora. Ya que todas las unidades comenzaron su retirada táctica mientras continuaban disparando. Con el área despejada, muy bien, muchachos. Descárguenla.
Como los sensores de orientación tenían un bloqueo claro en el objetivo. Equipado con misiles Riwave, esta ni siquiera iba a ser una pelea larga. Un arma devastadora en el arsenal terrano, un misil de ondas de desgarro era una ojiva de antimateria que al detonar desataría metralla subatómica. Con este tipo de poder de fuego, solo debería tomar uno de estos para matar a la bestia. Pero si todos estos años de guerra les habían enseñado algo, nunca era una buena idea correr riesgos. Cuando los pilotos vikingos apretaron los gatillos, comenzaron su bombardeo moviéndose en una formación en el sentido de las agujas del reloj como era estándar si se trataba de cualquier otro objetivo. Al ser golpeado, el dragón nunca antes había experimentado tanto dolor como este, ya que esta sensación era nueva para él. Explosión tras explosión, su cuerpo estaba siendo desgarrado mientras todos sus nervios estallaban de dolor. Justo después de 2 descargas de cada uno de los vikingos, la batalla había terminado. Retirándose cuando el humo comenzó a despejarse, el dragón todavía estaba vivo, aunque apenas mientras aguantaba su desesperada falta de aire. Una vez que su forma orgullosa se redujo a un mantillo sangriento. Sus alas, brazos y cuernos fueron arrancados ya que faltaban trozos del dragón. Habría muerto desangrado si no fuera por los efectos secundarios de los misiles que cauterizaron las heridas inmediatamente después. Ahora, a las puertas de la muerte, el antiguo dragón de fuego cayó sobre su vientre mientras respiraba superficialmente, ya que era solo cuestión de tiempo. Al ver caer a la bestia, los nativos brotaron de vítores de alegría mientras celebraban. Estamos vivos. Lo mataron. En realidad lograron matarlo. Esto es asombroso. Los dioses realmente han respondido nuestras oraciones. Pero entre la multitud de personas, 3 de ellos tuvieron una reacción muy diferente. Esto podría resultar más interesante de lo que imaginaba, pensó Rory mientras sonreía ante la victoria que estos mortales pudieron lograr. De lo que sabía de ellos hasta ahora, tenía grandes esperanzas puestas en estos terranos. Aunque inicialmente planeó interceder en su pelea contra el dragón, parecía que tenían algunos trucos más bajo la manga. Por lo tanto, continuaría observando qué otros cambios interesantes podrían traer a este mundo. Increíble fue todo lo que Lelei pudo pensar. Estos terranos tenían algunas herramientas mágicas asombrosas. Cosas sobre las que tenía que saber más, ya que solo podía imaginar la riqueza de conocimientos que poseían estos viajeros lejanos. Por lo tanto, intentaría acercarse a ellos y ver qué podía aprender de ellos. Finalmente estaba Tuca. Mientras todos los demás se regocijaban por su buena fortuna, el joven elfo había comenzado a acercarse al dragón moribundo. Aunque algunos marines habían planeado detenerla, Rat intercedió con un simple movimiento para permitirle que se fuera. De pie con cautela frente a la gran bestia, Tuca todavía le tenía un miedo mortal, incluso cuando al dragón solo le quedaban unos pocos alientos de vida. Temblando casi incontrolablemente sintiendo que estaba a punto de desmayarse sintió una mano en su hombro. «Haz las paces con él», dijo Rad mientras desenvainaba su espada y se la entregaba a Tuca. Él era muy consciente de la historia entre ella y el dragón en cómo le robó todo. Así que iba a darle esta oportunidad de dejar descansar sus quejas. Tomando la hoja mientras temblaba en su mano, Tuca todavía tenía miedo ya que tenía ganas de vomitar en cualquier momento. Pero al ver la flecha aún clavada en el ojo del dragón, destellos de memoria atravesaron su mente. Recuerdos de sus amigos y familiares mientras vivían felices y en paz juntos en el bosque. Sin embargo, todo llegó a un final violento cuando apareció este monstruo y masacró a su gente. Qué impotente se sentía para detenerlo mientras tantos de ellos gritaban pidiendo ayuda. A medida que apretaba su agarre alrededor de la espada, su miedo se convirtió constantemente en ira mientras su rostro reflejaba su ira. Con la mayoría de sus escamas destruidas, Tuca levantó la hoja sobre su cabeza gritando en un grito de guerra apuñalando la hoja en la suave carne del vientre de la cabeza del dragón. Estremeciéndose y llorando en un grito de dolor, se acabó. El dragón había muerto a manos de Tuca. Calmándose de su arrebato, Tuca retrocedió temblando mientras comenzaba a llorar en una mezcla de tristeza y alegría. Mi pueblo. Mis amigos. Padre. Te he vengado. Tan pronto cayó de rodillas abrazándose a sí misma como si esta pesadilla hubiera llegado a su fin. Retirando su espada del cadáver, Ra balanceó la hoja limpiándola de sangre mientras volvía a su forma prístina. Envainándolo de nuevo en su vaina, miró a Tuca mientras colocaba su mano reconfortantemente sobre su cabeza. Ven, es hora de irse ahora.
Frotándose los ojos, asintió con la cabeza. Sí, dijo Tuca cuando regresaron. Con la batalla terminada, los vikingos regresaron al Belpegor mientras el tercer reconocimiento continuaba su misión de escolta. Aunque matar al anciano dragón de fuego parecía trivial para los terranos, este acto invocaría muchos cambios en este mundo. Continuará.